Muy buenas noches, ¿cómo les va esta noche de domingo aquí en Caníbales? Claro está, el programa de Julián Guarino con sus días de descanso. Estamos aquí haciéndole el aguante y va a estar también gran parte de su equipo que ustedes acompañan cada domingo aquí en la noche de C5N. Bueno, con muchos temas. Hoy le vamos a proponer un ping-pong de temas. ¿Por qué? Porque son todos temas que suceden al mismo tiempo, que pueden tener relación unos con otros, suelen tenerlos, pero de alguna manera darnos la posibilidad de analizarlos un poquito en profundidad, a partir del debate, a partir de la discusión. Hay algo que cuando uno mira la política, que cuando uno mira la comunicación, la información, la noticia, debe tomarlo como una tarea fundamental, que es contextualizar, ubicar cada noticia que vamos leyendo, releyendo, consumiendo algunos, palabra que no es la más adecuada para cuando hablamos de información, pero algunos lo hacen. Debemos tomar esa noticia, creo humildemente, y meterla en el recipiente de la coyuntura. Debemos tomar esos hechos y ubicarlos sobre una mesa que es el territorio de lo que estamos viviendo. Porque entonces así no vamos a leer las noticias y la información como hechos aislados, sino precisamente como una parte de un todo. Y la idea es tratar de hacer el esfuerzo de ver todo aquello que en mayor posibilidad de acceso tengamos, como para entender por qué sucede lo que sucede. ¿Por qué si hoy en la Argentina se está discutiendo el juicio político a una Corte Suprema? ¿Por qué? Porque los grandes medios lo que hacen es querer hacer una discusión casi de gallinero, una pelea de gallinero. No la contextualizan. Miren, uno de los grandes mecanismos para desinformar es de contextualizar. Uno de los grandes mecanismos para que no entendamos nada de lo que nos sucede es mostrarnos todos como hechos aislados. Bueno, humildemente desde aquí tratamos de, en Caníbales siempre, con Julián, con todo el equipo, de poder ubicar esas piezas en el tablero en el que tienen que estar. Por eso, quiero proponerles pensar lo que está sucediendo en la región con la democracia. Esta democracia que está siendo violentada en la región. ¿En dónde? En Brasil, claramente, vimos las imágenes desde que ganó Lula. En Perú, claramente. En lo que es hoy en día, lo que significó la destitución de su presidente Castillo para que casi empiece a regir una lógica dictatorial en Perú. Aquí en la Argentina se está debilitando la democracia, claro, por supuesto, con la proscripción a Cristina Kirchner, con la justicia siendo parte del instrumento desestabilizador. Ahora, todo eso que hoy nos pasa, y lo vamos a ampliar, todo eso que hoy nos pasa en la región, lo tenemos que encuadrar, lo tenemos que ubicar, lo tenemos que contextualizar. Y quiero proponerles una pregunta. Algunos dirán que exagerado, y yo les animo a decir no. ¿Hay un tercer plan Cóndor en la Argentina, en la región, mejor dicho? ¿Hay un tercer plan Cóndor en la región? Ustedes saben lo que fue el plan Cóndor. Lo repaso por si hay alguien que no lo haya tenido en su información y en su lectura histórica. El plan Cóndor no fue otra cosa que la decisión conjunta, articulada, de distintos dictadores que a mediados de los 70 se reunieron para instalar y para profundizar las dictaduras en la región. Ahí entonces vamos a ver cómo entre la década del 70 y del 80, algunos un poquito más, otros un poquito después, pero en esos 10 años se fueron instalando dictaduras en toda nuestra región. Fue el Plan Cóndor, que tenía una cabeza ideológica, política, económica, que estaba, claro está, en los Estados Unidos, y que fue instalando esas dictaduras. Ahora vamos a ver una placa de algunas de las dictaduras de esa región. A esto se le llamó el Plan Cóndor. Veámosla, Juan, cuando quieras, la placa. ¿Qué tenía como objetivo el Plan Cóndor? Por supuesto, instalar un modelo económico. Siempre terminamos discutiendo de economía, porque es la disputa política central, ¿no? Porque la economía ordena a las sociedades. ¿Y cuántos pueden acceder a una economía que les permita vivir con dignidad? Es parte de la discusión. Miren, en la década del 70, dictaduras claramente aquí en la Argentina, dictadura en Chile, dictadura en Bolivia, dictadura en Uruguay, dictadura en Brasil, dictadura en Nicaragua, dictadura en Paraguay. ¿Fue casualidad? No. Fue pensado,
para instalar un modelo económico que es el neoliberalismo en su expresión económica, que es la lógica del libre mercado, que es la concentración del capital. Eso se discutió siempre a lo largo de la historia. En los 70 ese poder dominante instaló este Plan Cóndor con un instrumento, lo saben, los militares. Eran los militares el instrumento por el cual el poder económico dominante sacaba a los distintos gobiernos, se instalaba, recortaba derechos, desaparecía, torturaban, asesinaban, para aplicar un modelo económico. Bien, claro, después las democracias fueron pujando y se fueron instalando en la región, también a partir de la década de los 80, 80 y pico. Y empezaron los gobiernos democráticos, que lo que tenían que hacer, entre otras cosas, es ver cómo se sacaban de encima, precisamente para ser democráticos, las políticas neoliberales. Porque si hay algo que es incompatible con la democracia, es el neoliberalismo, ¿eh? Es incompatible con la democracia. Esa democracia que empieza a pujar por tener otro orden social, otro orden económico más justo, más equitativo, con más derechos para el pueblo, empieza a surgir nuevamente con fuerza en la región, en lo que llamamos esas décadas, un poquito más de una década de la patria grande, donde estaba Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Hugo Chávez, Tabaré Vázquez, luego el Pepe Mujica en Uruguay, Rafael Correa, Evo Morales. Esa región que empieza a avanzar en derechos y que empieza a romper con las políticas económicas del neoliberalismo. Miren, fue la época, y no lo digo yo, les dicen los datos, fue la época en donde más creció la región, donde la región fue más igualitaria, donde la región generó más trabajo en toda la historia de la región, valga la redundancia, y donde se redujo la pobreza. Ahí entonces nuevamente el poder dominante, el poder económico, el poder mediático, los resabios de algunos militares, un sector del poder judicial, en la región comienza a operar para desestabilizar a esos gobiernos populares, que mientras Europa se sumergía en una crisis, mientras Estados Unidos se sumergía en una crisis, la región crecía. Entonces, ¿por qué no ponerle que fue un segundo Plan Cóndor? Por lo menos para pensarlo. Así se lo propongo que lo pensemos. Repasemos lo que pasaron esos años. Repasemos a lo que les propongo llamar el segundo Plan Cóndor. Entre el 2002 y el 2016, intento de golpe de Estado en Venezuela a Hugo Chávez. Fue precisamente luego el pueblo de la Organización Popular que lo restituyó en el poder para el cual había sido elegido. Intento de desestabilización en Argentina en el 2008. ¿Qué pasó en el 2008? La 125. ¿Se acuerdan? Muchos dirán, uy, qué exagerado. Miren, la 125 marchaba con los tractores a la Plaza de Mayo y se llevaban puesto el gobierno de Cristina, ¿eh? No estaban peleando solamente por las retenciones, estaban peleando por quién tenía el poder en la Argentina. Fue un claro intento de desestabilización. ¿Cómo lo disfrazaron los medios, los pobres campesinos que no llegaban? Bueno, eso dejémoselo a Mañeto. La realidad es que buscaban terminar con el gobierno de Cristina Kirchner. En Honduras, en el 2009, hay un golpe a Zelaya. Zelaya, un gobierno considerado populista, palabra que usaron en toda esta década, fue destituido. Golpe en Honduras, entonces. El intento de golpe en Ecuador, en el 2010, Rafael Correa presidente. Se levanta la policía, disfrazado de un problema económico con la policía, intentan desestabilizar, algunos dicen hasta asesinar a Rafael Correa. Golpe en Paraguay, a Lugo, ¿se acuerdan de Lugo? Lo acusaron de una cosa, de la otra, usaron la institucionalidad. Y el Congreso dijo, usted no es más presidente. Todos gobiernos populares. ¿No les llama la atención? Yo les confieso algo. El día que vea a un presidente, hombre o mujer, de derecha, que defienda la política del libre mercado, que defienda a rajatabla el neoliberalismo, que lo intenten destituir con jueces, que les hagan campaña en su contra o que le den un golpe de Estado, voy a dejar de creer que es un problema ideológico. ¿Vieron que ellos nunca lo desestabilizan? A ellos nunca el mercado los corre. A ellos nunca desaparece un juez que los quiere meter presos. A ellos nunca desaparece un juez que los quiere proscribir y mucho menos aparecen militares que le dan un golpe y que lo sacan a los tiros. No. Siempre pasa con los gobiernos populares esto.
Bueno, esto sucedió durante toda esa década. Insisto, años más, años menos. Ahora bien, podemos preguntarnos si hoy la región está viviendo una tercera etapa de este Plan Cóndor, un tercer Plan Cóndor. Porque quiero decirles algo también, que lo saben, que es, ¿cómo se salió de estos gobiernos populares? Por ejemplo, en la Argentina, por ejemplo, en Brasil. Se salió con la expresión más salvaje del neoliberalismo, con la brutalidad en toda su expresión del neoliberalismo. Brasil sale de Lula, ahora vamos a recordar cómo, con un Bolsonaro con tanto odio político, con tanto desprecio por lo diferente, con tanta lógica neofascista, que llegó el punto que el mismo establishment del poder de Brasil que lo puso en ese lugar, le tuvo que soltar la mano porque se lo llevaba puesto a todos en su locura, y no locura de loquito suelto, en su ambición desmedida y en su desprecio desmedido por lo popular. Algo similar pasó con Trump en los Estados Unidos, ¿eh? El establishment del poder económico lo pone a Trump, que se disfrazaba de gran nacionalista, hasta que Trump dijo, voy a hacer la toma del Capitolio. Y se armaron unos loquitos sueltos y quisieron tomar el Capitolio, y el mismo poder real de Estados Unidos, que lo pone a Trump, dice, no, bueno, pará, todo lo que quieras, pero la institucionalidad no la tocás, la estructura de poder no la tocás. ¿Qué es esto de...? Entonces, esos monstruos que construyeron, les empezaron a comer el propio territorio que los puso en ese lugar. Y miren en Brasil, los mismos jueces que con Moro a la cabeza encarcelaron a Lula, le tuvieron que decir a Lula, usted no hizo nada. ¿Saben por qué? Por amor a Lula, no, porque no tenían que parar a Bolsonaro. ¿Por qué? Porque se hicieron progresistas, no, porque Bolsonaro en su locura se lo llevaba puesto a todos. Ese tercer Plan Cóndor de hoy tiene como lógica, ya no son los militares, ya salvo la excepción de Bolivia. Veamos si te parece, Juan, la placa, y después nos metemos de lleno en Brasil. El instrumento dejaron de ser los militares. ¿Para qué vas a bombardear una Plaza de Mayo? ¿Para qué vas a bombardear un Palacio de la Moneda? ¿Para qué vas a atacar, invadir el Palacio de los Quemados en Bolivia? ¿Para qué si tenés los medios? ¿Para qué si tenés los jueces? El objetivo es el mismo, cambiaron la metodología. Miren hoy, este tercer Plan Cóndor, que me animo a titularlo así, nace, si se quiere, tiene como disparador el 2018, pero previamente la destitución de Dilma Rousseff. Toda la institucionalidad y el establishment sacan a Dilma Rousseff, encarcelan a Lula, proscriben a Lula, lo meten preso a Lula, le dan paso a Bolsonaro. Ahora, cuando Lula sale y vuelve a ganar, entonces empieza la movida que vimos el otro día, claramente golpista, claramente destituyente, claramente antidemocrática. El golpe en Bolivia en el 2019, fíjense, un año después de la prisión de Lula, ya Lula proscripto, preso, casualmente, ¿vieron? Porque son todos hechos sueltos y casuales, así no lo quieren contar. En Bolivia, precisamente, se dio el golpe a Evo. Pudieron apelar ahí sí al viejo recurso directamente de los militares. En el 2020, un año después, también por casualidad, es proscripto Rafael Correa, en Ecuador. Vos, porque tenía una causa acá, una causa allá, una causa acá, una causa allá, mire, usted no puede ser candidato a presidente nunca más en la vida. La condena fue esa, entre otras cosas. Casualidades. Lula preso, 18. Golpe en Bolivia, 19. Rafael Correa proscripto, 2020. Atentado contra Cristina Kirchner, 2022. También son todos loquitos sueltos. Y proscripción por el mamarrachesco, inescrupuloso juicio de la obra pública y el payaso de Luciani. Y golpe de Estado en Perú. Y volvemos a lo que fue el intento de golpe en Brasil. Por eso les decía al principio, ¿podemos ubicar, por favor, las piezas dentro de un territorio? ¿Dentro de un contexto para entenderlo? ¿Podemos ir por la vida pensando que esto es un conjunto de casualidades?
Tampoco nos vamos a ir a un extremo, no hay un hombre o una mujer atrás de una cosa pergeñando. Es una confluencia de poderes que actúan articulados para terminar con los gobiernos populares. Y esto es lo que estamos viviendo nuevamente en la región. La democracia está en riesgo. Y la democracia está en riesgo en nuestro país, en Brasil, en Perú, por nombrar solo a tres. Está en riesgo no solamente porque quieren llevarse puesto, permítanme esta palabra, a los dirigentes, a los presidentes o presidentas. No, la democracia está en riesgo porque se devoraron las instituciones de la democracia. La democracia está en riesgo porque se devoraron en la Argentina a la justicia. Se la devoraron y forma parte del engorde de ese monstruo antidemocrático. Porque se devoran a las fuerzas de seguridad que se intentaron levantar con algunos ministros en Brasil. Son esas las estructuras. Repasemos, porque lo que nos dio el disparador para esta reflexión es Brasil. Repasemos lo que sucedió en Brasil, que todavía no terminó. Y después vamos a hablar de la decisión de Ignacio Lula da Silva. Se pueden tomar decisiones en política, ¿vieron? Tener firmeza que al otro día, claro, tendrá la vida más complicada, pero vale la pena. A ver. No hay precedentes de esto en la historia de nuestro país. Seguidores de Jair Bolsonaro avanzan sobre el Congreso. La extrema derecha es especialista en eso, crear situaciones de caos. Estamos a pocas cuadras de donde está ocurriendo en este momento una triple invasión de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro. Decimos triple porque primero fue en el Palacio del Congreso, minutos después en el Parlamento y más tarde en el Palacio de Justicia. Decreto la intervención federal en el Distrito Federal hasta el 31 de enero del año 2023. Si bien hay posiciones ideológicas como en cualquier país, la prensa no puede obviar lo que está sucediendo en Brasilia. Constantemente las imágenes que se ven tanto en los bares, en las casas y en los restaurantes de Brasil te muestran las situaciones de violencia que se vieron en Brasilia. Los golpes, las roturas de vidrios, los desmanes, los detenidos. ¿Por qué estás acá? Estamos acá en la defensa de la democracia en Brasil contra los intentos golpistas de los ex-presidentes. Lula, vamos Lula! Presidente, não admitiremos esse golpe à democracia, ao Estado de Direito, ao Estado democrático. O que Bolsonaro demonstrou é o terror. Lula da Silva encabezando una marcha en Brasilia, saliendo del Palacio del Poder Ejecutivo, caminando hacia la sede del Tribunal Supremo Federal, acompañado por jueces, presidentes de cámaras, diputados, los 27 gobernadores, realmente un hecho inédito. Esse gesto de vandalismo nunca deveria ter acontecido e destruir o prédio da Suprema Corte como destruído significa que nós não vamos dar trégua até descobrirmos quem foi o responsável que financiou tudo o que aconteceu nesse país. Quiero detenerme en la decisión, en la reacción del gobierno de Ignacio Lula da Silva frente al intento golpista. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, no sorprende nada de todo esto, no sorprende las metodologías de ese poder dominante de derecha que busca desestabilizar gobiernos populares y terminar con ellos. Pero qué importante es ver las reacciones de los gobiernos populares. Menos mal que a Lula no se le ocurrió sentarse a dialogar con la gente de Bolsonaro. Gracias a Dios por el bien de Brasil. Ignacio Lula da Silva encabezó una marcha. Miren qué interesante. Ignacio Lula da Silva firmó un decreto para intervenir Brasilia, las fuerzas de seguridad, las fuerzas federales. Miren qué coraje. Miren qué interesante. Cuando se tiene en claro qué se representa y cuando se tiene en claro cuál es el rol, defender la democracia. Y no le tembló la mano, como no le tembló la mano cuando asumió establecer 13 decretos que terminaban, muchos de ellos con política de Bolsonaro. No les tembló la mano. ¿Por qué? Porque entre otras cosas yo calculo, no lo conozco personalmente, que Lula llega a su casa, llega a la noche,
no sé, se tomará una caipirinha y dirá, y a mí los que me votaron, entre otras cosas, querían que termine con las lógicas de Bolsonaro. Si alguno del actual gobierno lo quiere imitar, yo los invito a la caipirinha. Quiero decir, hay que representar y hay que tener coraje para hacerlo. Por eso uno celebra, bueno, se va a avanzar con el juicio político a la Corte Suprema, está muy bien. ¿Es lo único que está pasando? No, no es lo único que está pasando. ¿Saben del atentado a la vicepresidenta de Colombia? Escribió en un Twitter, creo, la vicepresidenta de Colombia. Ahí lo vamos a hablar, ahora lo vamos a ver. Estamos hablando de Francia Márquez. Intentaron asesinarla, también casualidad, ¿no? Vieron todos gobiernos populares. Todos gobiernos populares. Y aquí está el tuit de Francia Márquez Mina. Integrantes de mi equipo de seguridad hallaron un artefacto con más de 7 kilos de material explosivo en la vía que conduce a mi residencia familiar en la vereda de Yolombó, en Suárez, Cauca. El mismo fue destruido de manera controlada por el personal antiexplosivos de SIGIN. Bien, atentado a la vicepresidenta de un gobierno de Colombia, un gobierno popular como el de Petro. Bien. Y mientras tanto, Perú. Perú, que es el ejemplo como. En Perú hay una pequeña diferencia también. Hay un poder dominante muy fuerte, muy concentrado, que pone y saca presidente a su antojo. Esto hay que decirlo también. Habrá otro momento para profundizarlo. Ahora, la realidad es que le dieron un golpe institucional a su presidente y quedó la vicepresidenta. Hay represión, hay muertos. ¿Y qué hace la vicepresidenta? Hoy presidenta de facto, podemos llamarla así. ¿Qué hace? Lo que suele hacer la derecha. Cuando la derecha reprime, cuando la derecha mata, lo primero que hace es construir de la víctima al victimario. El problema de quienes resisten, el problema es de que quieren defender la democracia, el problema es quienes le ponen límite al avallazamiento de ese poder dominante. Escuchemos a quien preside hoy Perú. Quienes han llevado a la violencia, quienes estén detrás de esta violencia, quienes hayan dicho vamos y quememos, vamos e incendiemos, vamos y tomemos aeropuertos, ellos serán los responsables. Okay. O sea, acá no podemos estarle poniendo toda la responsabilidad al Ejecutivo, porque nosotros no hemos dicho, oiga, salen a la calle y tomen aeropuertos, oiga, salen a la calle e incendien acá, incendien allá, tomen la calle. Entonces, tenemos que mirar en la amplitud. Yo creo que la prensa no puede venir a decir usted. ¿Y qué hay del otro lado de la violencia? Quienes han generado la violencia, ellos son los responsables. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, los responsables son los que reaccionan ante esta imposición que ha sido destituir al presidente electo. Y el problema está ahí, en quienes precisamente se resisten. Pero siempre es ese discurso. Cierro con esto. Fue un poco extenso y les pido disculpas. Pero cierro con esto. Fíjense cómo funciona este poder regional dominante, no solamente desde la justicia, desde los medios, sino desde esta lógica también comunicacional y del discurso. Hace unos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le exigió al gobierno de Luis Arce en Bolivia que tenía 10 días para darle explicaciones de por qué Camacho, ¿se acuerdan Camacho, no? Un empresario de Bolivia, que formó parte del golpe de Bolivia. Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no le pidió explicaciones a Camacho cuando fue parte del golpe. Le exige al gobierno de Luis Arce que le dé explicaciones de por qué Camacho está preso. Humildemente le evitamos al gobierno de Bolivia que dé respuesta y se le da a este humilde comunicador. Miren, financió un golpe de Estado que asesinó a decenas de bolivianos. Se metió formó parte de un grupo que entró a los empujones, a los tiros, al Palacio de Quemado y dijo, señores, aquí se terminó la Pachamama y vuelve la Biblia. Y financió un golpe de Estado. Pero el orden institucional del poder dominante, sintetizado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros, siempre le pide explicaciones a las víctimas. ¿Vieron? Parece que eso se trata. Menos mal que aquí están parte del querido equipo de Caníbales para poder ampliar toda esta discusión y este análisis, así dejo de hablar un poco yo. Yo me entusiasmé y arranqué y no paré más. ¿Cómo le va, Artemio? Qué bien verlo. Toda gente querida. Lili Hender, ¿cómo va? Qué lindo verte. Qué bien se te ve. Doctor, qué buenas las vacaciones. Doctor Rosaski, ¿cómo le va? Qué placer. Bueno,
quiero escuchar su mirada, su opinión sobre, bueno, sobre estas ideas y convicciones, por lo menos para mí, que estábamos poniendo un poquito en juego de lo que está pasando en la región, ¿no? Qué importante poner un escenario donde se armen las piezas de un rompecabezas, porque nos llevan, sin ninguna inocencia, a mirar un pedacito, ¿no? A claro. mirar ese pedacito. Y entonces uno olvida esto que vos acabas de mostrar y que además historizás. Historizar es poner en contexto también e instalarlo en el ámbito de lo político. Qué importante que prontito va a ser la reunión CELAC. Claro. Qué importante que va a haber aquí una reunión de todos esos presidentes, presidentas que han sido y seguirán siendo atacados porque vos decías recién, porque son gobiernos populares. Y agreguemos, esos gobiernos populares tienen un interés en particular en defender determinados intereses que al establishment no le gusta que le toquen los privilegios. A nadie le gusta que le toquen los privilegios, pero en este caso en particular está clarísimo. Atentás contra los privilegios de un determinado grupo. Y por otro lado, cómo trataron los medios el descabezamiento, llamándolo descabezamiento, que Lula hace de los medios, que de entrada se pusieron en su contra por el modo en el que trataban lo que claramente fue un golpe, llamándolos manifestantes. La decisión política de las primeras 72 horas de alguien que ejerce el poder, que no tiene ninguna duda de lo que hay que hacer, y agregaría, yo creo que además sabía que esto iba a pasar y tenía claro cuál iba a ser su respuesta. Doctor. Sí, estaba escuchando el recorrido que hiciste y por supuesto coincido con todo y es clarísimo. Y ahí me quiero quedar con algo que mencionabas y que acaba de reiterar Lili, que es el tema de las decisiones. ¿Cómo se toman y cuándo se toman? Claro. ¿Cómo se toman? Es decir, ¿cuál es el proceso que te lleva a vos a tomar como líder determinada decisión? Y en segundo lugar, ¿cuándo la tomás? Y lo asociaba, recorriendo para atrás, con la Corte Suprema Argentina en el año 2019, ya había convalidado todos los desastres de los 4 años anteriores. Más allá de las novedades posteriores que llevan al actual pedido de juicio político, pero en el año 2019 ya teníamos un panorama de corrupción en el Poder Judicial. Entonces no hubiera sido igual efectuar esa denuncia en el año 2019 que hacerla ahora. Ejemplo histórico, en el año 2003, Néstor Kirchner, que termina con 3 renuncias y 2 destituciones, y cambia el país. Permite, para decirlo rápido, los juicios por delito de lesa humanidad, condena y cierta tranquilidad que tenemos hoy en algún aspecto de lo que significa la historia argentina en ese sentido. Así que el momento de las decisiones es fundamental, coincido el tema de Lula en las primeras horas, pero tiene que ver con las convicciones, tiene que ver con tener conciencia de que esa decisión no la podés tomar 3 años después. La debés tomar 3 años después cuando no la tomaste antes, pero tenés que hacer a partir de análisis que la hagan efectiva. Si no, vamos a dar vuelta. Artemio. Yo estoy absolutamente de acuerdo con la descripción. Creo que acá no va a haber ninguna diferencia. Lo que sí quiero hacer notar que me parece que la justicia ha mostrado, frente a la aparición de proyectos contrahegemónicos, yo hablo de Argentina particularmente, sí, claro, la aparición claro. del peronismo, la justicia ha perdido su condición de corporación y es una justicia de clase. Era corporativa, creo que Urso fue el que mandó preso pero enfrente tenía de la Rúa. El problema es cuando aparece un proyecto que efectivamente cuestiona intereses. Y la justicia hoy es la que comanda la oposición. Claro. Junto por el Cambio quizás es lo menos importante. Es más, todas esas discusiones son medio de peluquería. Lo que hay claramente es un proyecto destinado a hacer desaparecer al peronismo recargado por Néstor y Cristina, que es el proyecto histórico de los sectores populares en Argentina. Por lo tanto, lo que pasa acá se puede duplicar en el resto de la región, pero acá muy específico. Y además la situación particular de Argentina es muy dramática, porque salvo el caso que vos nombraste de la vicepresidenta, en el caso de Colombia, acá intentaron matar a la vicepresidenta. Sí. Porque nosotros teníamos a Perú, por ejemplo, como el ejemplo de la crisis institucional permanente. Permanente, sí. Pero nosotros tuvimos el ejemplo
más dramático desde que se inició el proceso de conformación de gobiernos populares, que es el intento de suprimir a la vicepresidenta en términos institucionales, es gravísimo, y al mismo tiempo al liderazgo fundamental de la Argentina, que es el que encarna el proyecto, que se confronta con los sectores dominantes y con la justicia. Bueno, acá está el doctor, en eso tiene más propiedad que yo para hablar, pero había una idea de que la justicia sacaba el pulgar y más o menos se alineaba de acuerdo a los vientos. Eso pasaba cuando el proyecto socioeconómico era el mismo. Claro. Cuando hay un proyecto socioeconómico que afecta intereses puntuales, Exacto. la justicia, por lo menos el plexo de la justicia, usted lo dirá en términos técnicos cómo llamarlo, pero la justicia penal, la que forma parte del aparato represivo de Estado, se alinea en función de los intereses de los sectores dominantes. Y funciona así en Argentina y en el resto de la región. Después, bueno, es cierto que en Argentina se tomó un ritmo de respuesta a esa circunstancia distinto al que tomó Lula, yo comparto eso, pero me parece que lo fundamental es analizar cómo se comporta el Estado y cómo se comporta la justicia y la oposición en el sentido ampliado. Claro. Porque ahora, hoy, bueno, quedémonos con dos palabras que tiene que ver. Esto que vos mencionabas, Poder Judicial, hoy en día son los líderes de la oposición, es la síntesis de ese poder dominante que se quiere quedar instalado y sostener el statu quo, sobre todo económico. Y tomemos la palabra decisiones, que mencionaba hace un rato, ¿no? Bueno, ¿cuándo tomar las decisiones, cuándo no tomarlas? Vamos a discutir el juicio político a la Corte Suprema, empezando en recordar a aquel que tomó las decisiones que tenía que tomar en el contexto en que tenía que tomarlas. Néstor Kirchner y la Corte Suprema de Nazareno. En el día de ayer, y con asombro, hemos escuchado y contemplado las impropias afirmaciones hechas a la prensa por el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Julio Nazareno. Impropias del cargo que ostenta por lo que dicen, impropias del cargo que ostenta por lo que sugieren, impropias del cargo que ostenta por la presión que tratan de esconder. Es escandaloso y constituye el más grande agravio a la seguridad jurídica el solo hecho de que algunos especulen con tomar de rehén a la gobernabilidad para la obtención de ventajas o garantías personales o institucionales. Pedimos con toda humildad, pero con coraje y firmeza, que los señores legisladores, que el honorable Congreso de la Nación, haciéndose cargo de su importante y fundamental rol institucional, marquen un hito hacia la nueva Argentina que queremos, preservando a las instituciones de los hombres que no están a la altura de las circunstancias. Es la puesta en marcha de los mecanismos que permitan cuidar a la Corte Suprema de Justicia como institución de la nación, de alguno o algunos de sus miembros, la triste y célebre mayoría automática que con su accionar afectan seriamente su prestigio y la posibilidad que contemos con una justicia independiente y digna. Hablaba de la Corte y decía, impropios por lo que dicen, hablaba de su presidente, ¿no? Impropios por lo que sugieren, impropios por la presión que esconden y que toman de rehén la gobernabilidad. Pasaron de esto 20 años. Es lo mismo hoy. Es lo mismo. Sí, de hecho, la Corte actual supera. Mejoraron. Supera lo que pasaba en ese momento. Y quiero recordar un dato histórico que me parece muy importante en esta época. Cuando se les hace juicio político a varios de los integrantes de la Corte, en este caso Molineux O'Connor y Boyano, los que se acuerdan. Los otros renuncian antes, ¿no? Sí, hay tres que renuncian: Nazareno, López, Vázquez. Y estos dos van a juicio político. Ese juicio político es votado favorablemente por 44 senadores en un caso y 45 en el otro. Y quiero dar un dato histórico. Entre ese grupo de senadores que votan el juicio político y que destituye a estos dos personajes, había 3 senadores radicales, había senadores de Catamarca, de Jujuy, por favor, y 3 radicales, como dije, y el Frepaso. Por supuesto, mayoría justicialista.
Esto es una realidad que hay que tener en cuenta cuando comparamos y decimos, bueno, ¿qué diferencia hay? Bueno, porque tenemos otro país en ese sentido. Porque hoy, para mí, el Partido Radical que integra la coalición opositora y que está anunciando que no van a acuerdo en todo el año de repente, ¿no? Un atentado contra la democracia clarísimo y expreso. Entonces, me parece interesante recordar que teníamos una oposición distinta en aquella época y actuaron distinto. Y el resultado fue distinto. Bien, hoy la pregunta es, ¿se va a avanzar, no se va a avanzar? ¿Están los votos, no están los votos? Yo no soy adivino, no, porque pero yo digo, la CGT CGT es muy importante, era otro país. Había una capacidad de crecimiento para todos los sectores, la confrontación era distinta. No, pero ¿qué año era esto? En el año 2003, esto bueno, es en los orígenes del kirchnerismo. Esto, hoy, yo no esperaría un comportamiento de la justicia como el que se obtuvo a través de un comportamiento parlamentario como el que señalaba el doctor. Por acá el kirchnerismo ha pasado, ha transformado la realidad argentina. Ya saben lo que es el kirchnerismo. Ahí todavía se estaba dudando y es otra etapa del país. O sea, comparar lo que sucedió con la intervención de Néstor en el 2003 con lo que podría suceder en la Argentina después del proceso kirchnerista de casi 13 años, es una ingenuidad. Eso no va a pasar. El alineamiento de la justicia es mucho más, yo diría, compacto con los sectores dominantes que lo que existía en este momento. El alineamiento en términos parlamentarios de partidos con tradición democrática, tradición democrática, pero que nunca afectaron al poder real, por lo menos desde el 83 en adelante, es otro. Por lo tanto, no son situaciones comparables. No, pero ahora te quiero pelear con el gobierno de Cristina afectó intereses muy profundamente, que Néstor no es que no los quiso afectar. La etapa era distinta. Claro. Había una capacidad de crecimiento para el conjunto de los sectores muy distinto y la justicia se comportaba de una manera distinta. Hoy no lo hay. Yo creo que no es que sea pesimista, digo, no hay que esperar un comportamiento similar. No va a pasar. Del sistema, decís vos. Del sistema, de la justicia, de la oposición y del conjunto de los sectores de poder. Del sistema judicial yo no espero algo diferente porque creo que es mucho más corrupto, mucho más corporativo y es más transparente que en aquel momento. Porque el doctor podrá decirlo, existía corrupción, existía corruptelas, existían negociados, sobre todo en determinados fueros, pero nunca con el nivel de transparencia y obscenidad con que se lo vio y se lo está viendo en este momento. ¿De quién sí espero, yo en lo personal, una respuesta diferente? No de ese sistema corrupto que por supuesto se va a aferrar a sus privilegios, a como dé lugar y matará a quien sea necesario matar. De la sociedad. La sociedad en su conjunto, quienes nos llamamos democráticos, democráticas, quienes vivimos la dictadura, cualquier partido que realmente quiera sentirse con cierta dignidad debe oponerse absolutamente a seguir sosteniendo semejante barbarie. Yo iba por lo mismo, la palabra política. Quiero decir, es cierto, no estamos comparando esa coyuntura porque era otra. Ahora, no olvidemos que esta decisión que toma Néstor Kirchner la toma en un contexto donde todavía el que se vayan todos como aroma político, más que aroma política, como casi realidad territorial, estaba muy fuerte. La gente no estaba enamorada de Néstor Kirchner, ahí. Todavía tenía ese 22% de los votos. Ahí, quiero decir, él también me parece que toma una decisión política enorme, fuerte, casi sin acompañamiento político, y tomo lo que vos decís de la sociedad, que está bien, que tenía una visión bastante clara de lo que fue la corte de Menem. Pero me parece que la política ahí se puso fuertemente en juego. Y la característica después del gobierno de Néstor Kirchner fue la politización. Aquí lo que ha pasado, me parece hasta hoy, es que se ha despolitizado las intenciones y el accionar, por ejemplo, de la justicia. A ver, la CGT dijo, o yo entendí mal, que no está muy de acuerdo a la compañía de juicio político. ¿En serio me están hablando? Entonces digo, está también ahí el problema. Hay gente del Frente de Todos que no está muy convencida de llevar adelante el juicio político.
Bueno, hubo gente del Frente para la Victoria que no estaba muy convencida con lo que estaba haciendo Néstor Kirchner. El peronismo tiene esa característica, conviven proyectos bastante diversos al interior, eso no es sorprendente. Pero digo, no esperemos una reacción similar a la del 2003, porque no la va a haber, porque por acá pasó el kirchnerismo completó un ciclo muy importante de transformaciones que en ese momento todavía se dudaba sobre la figura de Néstor Kirchner, era una figura todavía indescifrable, no sabemos qué, y la etapa tenía la participación de los trabajadores, yo creo que Néstor la tomó en cerca del 25%. El kirchnerismo lo llegó al 45%. Bueno, eso se paga caro. Eso se paga caro. Se toma nota de eso. Claro. Bueno, la intervención de la justicia actual se corresponde con ese nivel de transformación social. Néstor comenzaba un camino. Esta justicia sabe el camino que se transitó, por lo tanto reacciona como lo que es. Un aparato de Estado al servicio de los sectores dominantes. Un aparato represivo de Estado. Reprimen de dos maneras. Físicamente a Cristina la quisieron matar. Y jurídicamente a Cristina la quieren proscribir. Son eso. Y no va a cambiar. Carlos, dale. Justamente, Artemio, el atentado desnudó dos realidades tremendas, dos tragedias. La primera es el atentado en sí mismo. Sí. Y la segunda es que puso al descubierto la corrupción de un sector del Poder Judicial que, como bien dijiste, y yo considero que está reafirmada esa pertenencia porque están más sólidos dentro del Poder Judicial, que es la corrupción que hay en la investigación del atentado. Claro. Y eso hay que decirlo con mayúsculas, porque está a la vista. Como decía Liliana, es algo obsceno, y cuando vos llegás a un nivel de obscenidad judicial de esa envergadura, está pasando algo y requiere decisiones. Volvemos a las decisiones. Lula no la tomó desde su despacho. Se fue a la calle. Say no more, dice Charly García. Bueno, es que es eso. Vuelvo, sin comparar los contextos, porque estoy de acuerdo con vos, Artemio. Salgamos del lugar de lo que hacen, lo que hace la derecha, lo que hace ese poder, ese sector del poder, el verdadero, digamos, poder real. Y pensemos en cómo se lo enfrenta y en la reacción. Entonces, y ahí vamos a ver que hay una gran ausencia, desde mi punto de vista, de un sector importante de la política y también de un sector importante de la sociedad. ¿Cuál fue? ¿Estuvo la política, la dirigencia política, la sociedad, estuvimos a la altura de las circunstancias de lo que significó que intenten asesinar a 2 centímetros con una pistola al rostro de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Omongo Aurelio? Era Cristina. No le estaban disparando a cualquiera, le estaban disparando a una mujer que es una representatividad política concreta. Entonces lo que digo es, la reacción de la dirigencia política, la reacción de la sociedad, ¿fue equiparable al hecho? No. No. Vuelvo, parece que regresé de los días de descanso preocupado por la CGT. Pero digo, la CGT dijo que no marchaba porque creía que no era necesario ya y que estaban en estado de alerta. Sí. La reacción ante los WhatsApp de Alessandro, el vocero de lo que pasó con los WhatsApp, la intervención de la Corte, como decía Lili, lago escondido, pornográfico ella. La reacción de la dirigencia política, toda, no quiero señalar en particular, y de la sociedad frente a este hecho, ¿está a la altura del hecho? Y no. De la sociedad, ahí yo pondría un punto... A ver. No de discusión, pero una mirada. La dirigencia política en general, es heterogénea, pero en general no estuvo a la altura de lo que implicó un atentado a la vicepresidenta. Estoy totalmente de acuerdo con vos. La sociedad, es cierto que uno esperaba una reacción diversa, pero cuando vos analizás el tratamiento que recibió un sector, sobre todo el sector que acompañó al Frente de Todos a partir del 2019, recibió un tratamiento por parte del gobierno que no estuvo a la altura de lo que efectivamente se había comprometido. Entonces, no podemos esperar reacciones metafísicas del conjunto de la sociedad. Esperar de la sociedad acciones heroicas permanentemente me parece una ingenuidad. La sociedad vos lo que decís es de una sociedad decepcionada.
esperar La sociedad heroicidad. se va con 45 puntos de participación. Por con eso, Cristina. Artemio, en lo el que vos momento decís que se es- produce el atentado, la participación es del 33%. Claro, ha sido maltratada. La sociedad no se derechiza, la sociedad reacciona en función de las condiciones Estoy de materiales acuerdo, de de existencia. acuerdo. Entonces, Quédate quieto que te salí de cámara. transformar la consecuencia de una política económica en una culpa o en una impugnación al comportamiento social es por lo menos Pero no es equivocado. Y a veces es, me parece, un Mala discurso propio de los sectores de poder. ¿Vos no creés que no los es puede- lo que pasó. Lo Ahora- que pasó es que la sociedad no fue tratada como efectivamente se suponía al firmar el contrato electoral del 2019. ¿Vos creés Y que los estaba pueblos, muy desmovilizada, vos creés que los muy pueblos- desmotivada. ¿Vos creés que los pueblos no se equivocan? Yo creo que los... ¿Qué es el concepto pueblo? O sea, no... Te me fuiste, no. No me Te parece saliste por la- un concepto... Yo creo que la sociedad es... vamos a hablar de la sociedad argentina porque No, porque generalizar- digo víctima. No, está bien. Lo que digo es, tampoco el rol de la sociedad es siempre un rol de victimización. No, Me hago pero cargo en como parte. Pero en este caso, la sociedad conformó un proyecto a partir del 2019 que tenía a Cristina como garante después de 12. ¿O vos querés que ganó las elecciones porque incorporaron a gente que traiga votos por afuera? Ganó las elecciones porque hay una memoria reciente del gobierno de Macri y de los 12 mejores años que vivió la Argentina de la recuperación democrática. Bueno, y ahí hay que agregar qué se le pide o qué se le puede pedir al que está en la calle. Claro. Y lo que estamos ¿Y en la quién conduce calle eso? podemos Pero- reclamar, no tomar la decisión. Reclamar y la además vos tenés decisión. que, ya es un ser humano. Claro, Perón, hay pero- una cinta que recuperó el hijo de ¿cómo se llama el escritor de la novela de Perón? Eloy Martínez. Eloy Martínez. Tomás Eloy Tomás. Martínez, hijo. Donde Perón explica ¿Sí? qué es la opinión pública. A su manera. O Perón, Sí, Perón sí, un Durán Barba. Bastante más complejo. Dice, Más miren, acá la opinión pública es 90% gatos, 10% perros. El perro muere con el amo por cuestión... Ahora, el gato hace la suya. Reacciona cuando lo acorralás. Vos no le podés pedir a la sociedad Sí, sí. que reaccione de una manera heroica cuando la maltratás sistemáticamente. Obviamente está la bien, desmovilizás. está Y agreguemos, pero agreguemos que hay una es parte injusto de esa eso. comunidad que está siendo manipulada por medios hegemónicos de comunicación Además de eso. 24 horas por día, y contra eso, por ejemplo, no se ha tomado en 3 años una sola medida. Pero viste que hay una Una. teoría de que la sociedad se ha derechizado. No, que la- yo no creo que la- Pero escuchame una cosa. Pará, yo no la creo que la- sociedad le dio un Bueno. ejemplo cívico a este país. Los que acompañaron al frente de todos en el 2021, cuando se perdieron las elecciones, no le dieron un solo voto a Macri y a su coalición. Eso está bien. Sí. Pero, Sí. ¿qué más querés pedir? No, o sea, no, yo ahí tampoco, me no, parece no. que hay No. que reflexionar más seriamente acerca de qué Yo tipo de tampoco- política se está llevando adelante Sí. para que la sociedad tenga un nivel de desmovilización tan grande que Es muy- frente a una circunstancia como Creo esta... A ver, Lili, Lili. hay una situación perdón, de desmovilización intencional de la gestión política. Pero No sé también si hubo una intencional, pandemia. pero está pasando eso. Artemio, también hubo una pandemia ¿Qué? que nos mantuvo durante 2 años y Claro. medio sin poder más que mirarnos en cuadraditos de Zoom y hablar por teléfono. No es un dato menor. No. Entonces, si vos sumás la intencionalidad de la desmovilización, ¿no? Se acabaron, lo dijimos acá en Caníbales mucho tiempo. ¿Dónde vamos a discutir política? ¿Dónde nos juntamos a discutir política? Lo de Néstor, a quienes le mandamos un abrazo. ¿Dónde? ¿Dónde nos juntamos? Acá, cuando salimos del programa, en la calle, cuando la gente nos para, a todos los que hacemos Caníbales, y nos dicen y nos agradecen. ¿Dónde discutimos política? ¿Qué pasó que desaparecieron esos lugares? Hay una intencionalidad, no fue magia lo bueno y tampoco fue magia lo malo. Hay una intencionalidad política en desmovilizar. Bueno, tenemos al gendarme de la economía regional, el Fondo Monetario, nuevamente instalado en Argentina. Hoy lo dijo Massa con todas las Yo letras. creo- El Fondo Monetario no cumple con Argentina. Bueno, pero no me bueno. hagas hablar que recién. No, bueno. Sí, está bien, pero no ¿qué le vas a- creían? ¿Qué creían? No que le fue? vas a atribuir Pero a Massa la fueron- responsabilidad de la firma del código. No, bueno.
No, pero sí. Uno pero puede sí, tener la visión que quiera sobre el actual no, pero ministro, sí que pero un no le va a sector, atribuir responsabilidad que no un tiene. sector del gobierno quiso construir la idea de que el Fondo Monetario era distinto y que Era se había bueno, embellecido. era bueno. Que queda más, No es el más caso bueno. del actual, yo no lo voy a defender. No, Massa no no, necesita que no, nadie Massa lo no. defienda, Massa se Bueno, defiende solo vamos bastante bien. vamos a retomar, sí. Pero efectivamente heredó una situación compleja. Ahora, exigir que la sociedad argentina se comporte de una manera ejemplar mientras vos la maltratás sistemáticamente. Yo estoy hablando ya no de la pandemia. Cuando Argentina recupera los 10 puntos con el ministro Guzmán, cuando vamos al 2022, en los primeros 2 trimestres del 2022, la regresividad distributiva no baja, aumenta. Sí, está bien. Pero escúchame, estamos en la peor distribución del ingreso de los últimos 15 años. Sí. No, sí está bien, pero eso no está nada bien. Pará. Y eso después produce efectos electorales y de comportamientos. Para que sociales. tenemos una nota. No es Hernando. gratis. Porque si no, pues Yo te ayudo, yo te ayudo. hay que poner un candidato simpático que guiñe bien el ojo y resolvemos. No va a pasar eso. Bueno, pará. Hay que modificar esa situación. Bueno, después la vamos a seguir porque voy a hacer un ping-pong con varios temas que nos preocupan. Digo, entre la idea de la sociedad responsable de todo y la idea de la sociedad romántica siempre víctima de, no, ninguno de los extremos. Digamos, Víctima de, y sí, pobre la argentina, sociedad, los pobre, sectores digamos, populares somos en seres Argentina. pensantes. Pero escúchame, vos No, lo pero ahora dijiste. después la seguimos, si no vamos a hablar todo el tiempo, toda la noche. Víctima no, pero que han sufrido un proceso de deterioro en sus condiciones de Sí, vida. pero hay algo que es la conciencia social. Notable. Hay algo que es la organización popular. Y la Esa resistencia. dirigencia, la Pero eso resistencia. no sé. Que es histórico. digamos, Pero la eso no se monta en el aire. Vamos, la no. víscera más sensible sigue siendo los mejores años que fueron los peronistas, tanto los de Juan y Eva como los de Néstor y Cristina, se sustentaron fuertemente en las condiciones materiales de existencia de los sectores populares, mejoradas. Está bien. No es que vos le podés Bueno. pedir solamente. Después yo estoy de acuerdo, como hay otros factores que hay que analizar, pero Listo. Juanito, paremos acá porque vamos a 85.000 pesos es el salario que más se repite en la economía argentina, una línea de pobreza. Eso estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Eso Sí, está claro, bien, pero sí, a eso claro. hay que hablarlo, porque si no Pero parece sí. que acá todo flotar en el aire. No, está bien, esas son las causas, sí, pero bueno, me callo yo, así pasamos. No, pero está Un bien hecho- lo que un decís, que hecho- no es lo único. Vamos a meternos con uno de los hechos que nos... Es muy difícil pasar de un tema a otro, pero bueno, también habla de la sociedad, en términos generales. Lo que está pasando con el juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa. No, la idea no es meternos en lo puntual del juicio, porque salvo el doctor, que es el que tiene instrumentos judiciales y de formación profesional para entender esos procesos. Pero sí me parece que hay una cuestión en lo que fue el asesinato a Fernando, sobre todo en el tratamiento hoy de los medios, tanto de quienes son acusados por haberlo asesinado, como lo que pasa con la familia, también habla un poco de cómo encaramos esto que nos sucede. Y el asesinato a Fernando Báez Sosa creo que en algún punto nos sucedió a todos. Escuchemos a la madre para sumar reflexiones un poco de cómo estamos viendo, insisto, más allá del caso, el tratamiento que los medios también están dando. La verdad que nos sentimos muy apoyados y es como que te da mucha energía para seguir en esta lucha tan difícil, pero estamos muy contenidos acá con la gente de Dolores y todo lo que siempre vienen a acompañarnos. Es la fuerza, estimo, que necesitan ustedes cada día, ¿no? Para venir aquí. Sí, estamos muy agradecidos porque nosotros sin ellos también no somos nada y al estar acompañado te da una energía que es inexplicable, pero muy agradecido con todo. No soy yo quien deba perdonarlo. Bueno, gracias. Vida a Dios. Fuerza como siempre, gracias. Muchas gracias. Lili. Una vez más las madres, ¿no? La verdad es que estos días hemos tenido sobredosis en los medios de los detalles, a veces con buenas intenciones y otras con malas intenciones. Me gustaría hacer hincapié en una cuestión que me ha llamado poderosamente la atención, y es la circulación del mundo psicólogos, psicólogas, psiquiatras, psicoanalistas. Aquí en este mismo canal estuvo el doctor Farji, diciendo una sarta de barbaridades, una detrás de la otra, sin que a nadie se le ponga en riesgo la posibilidad de perder el título.
A mí me parece que frente a una situación de semejante gravedad y una muestra del ejercicio de la violencia y en muchos momentos de la crueldad, empezar a intentar patologizar, señalar si eran neuróticos, psicóticos, psicópatas o una serie de cosas que el público que no atravesó la universidad no tiene por qué saber, lo que hace es bajarle el precio a la violencia social. Hay una tendencia que es buscar una explicación para sentirnos más tranquilos, más tranquilas. Y eso está bien. Una tiende a pensar que si entiende, entonces la angustia de una situación tan grave. Ahora, ¿no deberíamos también pensar cómo respondemos, volvemos, Fer, al tema de quiénes somos como sociedad? La cosa punitiva, la cosa de que se pudran en la cárcel, la cosa que se ve en las redes, poder pensar, lo hemos charlado con Carlos muchas veces, ¿qué es la cárcel? ¿Qué función cumple? ¿Cuánto dinero se pone en las cárceles? Porque es un lugar del Estado que está creado con un determinado servicio. Esta necesidad de hablar de la perpetua, todo el mundo habla de la perpetua, ¿eso nos quita el dolor? ¿De verdad eso nos quita el dolor? Estamos frente a una situación gravísima. ¿Por qué no traemos especialistas como el doctor Enrique Stola, como la doctora Claudia Cesaroni, para poder hablar de las masculinidades, para poder hablar de qué es lo que sucede en estos grupos donde el deporte, en este caso fueron rugbyers, lo vemos en el fútbol todo el tiempo, no matan, pero hablan de matar, te voy a matar, te voy a levantarte, ¿no? ¿Por qué no aprovechamos esta circunstancia dramática, además de abrazar a los padres, a la madre y al padre, y a su familia y a sus amigos, para pensar? No nos dejemos empujar por la vorágine de te voy a reventar como vos lo reventaste, porque eso, la verdad, es que no nos sirve, no solo nos hace peores, no nos sirve. No ayudamos, los medios tenemos una responsabilidad y cuando entramos en esta situación de patologizar, de castigar, de pedir más sangre, lo que estamos haciendo, les puedo asegurar, está lejos del periodismo. Quiero sumar un texto que había escrito José Luis Lanao, un querido periodista que vive en España, que escribió para Página 12 y que habló en su nota de la pulsión de matar. Y habló de que este es un crimen producido por machos normales, claro, o sea, banales, matones de casta, desatados, agresivos, con la cultura del falo en los puños y el cerebro lleno de testosterona neolítica. Esa cultura gris donde se extingue todo residuo de piedad hacia el otro y la figura humana deja de conmover. Me pareció una síntesis compleja, pero extraordinaria. Digo, y esto se mezcla. El rol de los medios, más allá de que medios, es muy importante en esto. ¿Por qué? Porque más allá de la pena que vayan a tener estas personas, si es que la tienen, no sé cómo va a terminar esto, probablemente no van a estar toda la vida presos. Entonces yo vuelvo a lo social. Yo prefiero no opinar del tema porque opino como padre. Soy capaz de decir cualquier barbaridad. Porque creo que además se hace daño cuando se quiere reducir, como pasó en varios medios, varios colegas, se quiere reducir esto a una peleita normal que terminó mal. Claro, no. Porque aquí hay una mirada de clase en este asesinato. Sí. Porque aquí hay la lógica de 8 que se creen superiores pegándole a un negrito de mierda, como muchos lo llamaron así. Sí. Aquí hay una... No voy a pronunciar esa palabra. Acá hay una lógica que me parece que excede. Pero sí me parece importante, ante el hecho, decir, bueno, no podemos caer en la lógica de se tienen que morir en la cárcel. Digo como expresión, más allá después de lo que deba corresponderle. Y tampoco caer en esta lógica de, bueno, los pibes se pelearon y terminó en lo que terminó. Y uno se murió. Claro, me parece realmente que es muy complejo y faltan instrumentos para eso también. Lo que pasa es que, a mi entender, yo no opiné hasta ahora, ni pienso opinar sobre la cuestión jurídica, pero me parece que excedió la cuestión jurídica. O sea, claro, esto tuvo un desarrollo que la excede por muchas razones. Está vinculado a lo que se conversaba antes, porque tiene que ver con nuestra sociedad.
está reflejado en cómo lo tratan, en la gente que se invita a opinar, como decía Lili. Hay a gente que dice barbaridades desde lo jurídico y desde lo psicológico. Y ahí entonces, como la nota que vos citabas, esto es un crimen brutal que se vio. Además, a diferencia de aquellos crímenes claro, que no se vieron, sino que se vio el resultado, que es un cuerpo, y ahí hasta podríamos aceptar que se inicie una discusión tremenda sobre los aspectos de lo que pasó antes de encontrar ese cuerpo. Acá está la visión de lo que sucedió. Y la están repitiendo cientos o miles de veces por día. La primera pregunta que hay que hacerse es cuál es el sentido de pasar por televisión cada 3 minutos un grupo de personas asesinando a otro. Claro. ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué nos sirve? Por eso insisto, esto trasciende lo jurídico. Desde lo jurídico es un hecho más claro que otro porque lo estamos viendo, así que no podemos discutir la claridad del hecho. Bueno, es difícil opinar, sí, es pero difícil, mi percepción es que el punitivismo extremo no funciona y su contracara menos. No, o sea claro, que me parece que tendríamos que buscar alguna alternativa que nos permita asumir que efectivamente frente al delito pero la hay que reaccionar de manera muy contundente. Contundente con las causas, pero contundente con el delito. Mira, perdóname, lo que no podemos hacer que puede haber, es... Artemio, mirá, lo peor que puede haber en una sociedad es la impunidad. Eso es. Esa. O sea, grupo, yo no puedo Artemio, opinar, no quiero ni tengo elementos, pero... Este grupo dio síntomas. Dio síntomas. Golpearon, pegaron, robaron, patotearon. Es decir, que acá lo que consolida el extremo de la violencia, y en este sentido también es interesante, y lo hemos visto con el sistema judicial, es que lo que se consolida es la impunidad. Porque si no hubiera habido impunidad frente al primer delito, a la primer paliza, al primer robo de la moto, a la primer situación, seguramente estos pibes hubieran sido sancionados en la cárcel o no, probablemente en la cárcel y bien hecho, por supuesto que sí. Entonces, dejar que crezca la violencia de esta manera, por supuesto que es responsabilidad de quienes mataron. Obviamente, pero también hay una responsabilidad de todo un sistema que permite, y mira esto casi como una cocarda, los machos que se pelean, que se pegan, le rompí la mandíbula, la maté a palo. Lili, que puede sonar medio ingenua, pero que yo creo que hoy es la responsabilidad de los medios, de la comunidad, de la sociedad, lo que quieran, que es, ¿por qué se discute desde estos psicólogos que vos decías, que psicólogas que dicen barbaridades? Un psicólogo también dijo hay que juzgar a los padres de todos estos chicos. Claro. O como Carlos también dice gente de la justicia diciendo barbaridades. Digo, a mí me parece que también cuando se induce, desde el lugar que sea, a que la discusión de un crimen que fue televisado sea una discusión de tecnicismo, es una manera de desviar lo que realmente nos duele como sociedad, que es el asesinato de este pibe, pero que además lo que podemos aportar como sociedad no tiene que ver con el tecnicismo. Quiero decir, la discusión es si esto entra en riña o entra en un homicidio organizado. A mí no me importa nada en términos comunicacionales, no me importa nada, porque no lo voy a resolver, porque aparte no entiendo para resolverlo, lo puede entender el doctor Rosaski, lo pueden entender los jueces que están en la causa u otros colegas de ellos. Lo que aquí hay que discutir es, por ejemplo, cómo todavía se busca justificar que se patee en el piso a una persona hasta matarlo. Es una locura. Entonces no hablemos de penas o no penas, sino de cómo, y esto que decía Carlos, y cómo mostramos sistemáticamente, no hablo del canal, digo, en términos generales, comunicacionalmente, y en el caso del canal también, digo, 70 veces pasamos como 8 personas de 20 y pico de años son capaces de patear a alguien en el piso hasta que se muera. Entonces digo, suena medio ingenuo, pero ¿saben qué? Yo creo que la discusión social es eso, porque después la justicia irá por su lado y se tendrá que evitar la impunidad. Después, la expresión de cada uno, de lo que piensa del caso o no. Ahora digo, la discusión es esa. La discusión es esa. Porque si no es esto, es no solamente legitimar la violencia, es terminar legitimando... a ver, digo, no lo estoy comparando, por favor, no lo estoy comparando. Digo, también se legitimó la imagen del arma disparando a la Cristina. Era una armita de fuego, son todo legitimado, todo legitimado. Pero aquí, claro,
aquí hay una identificación social, tanto de quienes defienden a los que mataron a Fernando como a los que se sienten como Fernando, que sienten que Fernando era un par y que sufren de una u otra manera lo que es esta lógica de abuso de poder o abuso de clase de algunos. Convengamos, Fernando, que si la víctima hubiera sido Rubio y los victimarios morochos, estarían pidiendo la baja de edad de imputabilidad. ¿Se entiende? Exactamente. Yo creo que hay que aprovechar, no debería desaparecer de las pantallas. Me parece que el problema es no que se muestra, sino cómo se muestra, con qué intencionalidad se repite la imagen de la violencia, sin que medie un proceso de reflexión que nos pueda llevar a una situación de aprendizaje. La imagen por sí misma, repetida incansablemente, lo que termina haciendo es anestesiando. Llega un momento en que ya no nos impresiona. Y eso puede llegar a ser muy grave en una sociedad. Que deje de impresionarnos cómo están matando a un pibe, en este caso a Fernando, o a cualquier otra persona. Entonces creo que nos debemos una reflexión en relación a este tipo de cuestiones y también nos debemos una reflexión en relación a cómo resolvemos, sobre todo cuando son tan jóvenes. Cuando son 20, 21, 22 años, ¿cómo logramos, cómo pensamos, qué esperamos, qué es lo que queremos? Nos debemos una discusión que hasta aquí siempre hay tantas urgencias que no hay mucho tiempo para pensar en esto. Para mí son las discusiones más fuertes. Sí. Quiero decir, ¿por qué esta lógica de poner, a ver, qué nos invade? Está bien, ahora, hoy Artemio me pegó una paliza con el tema de la sociedad, que ahora me siento inhibido. ¿Por qué? No, te estoy diciendo chiste. Digo, no, pero de verdad. Estás intimidando al conductor, Artemio. No, en serio. Digo, ¿qué regula el pensamiento hoy? ¿La bronca hacia los victimarios o el dolor por la víctima? Digo, ¿no? Yo creo que eso es una pulsión que se da permanentemente. Porque también uno puede decir la bronca del victimario es en relación al dolor que te causa la víctima. Está bien. Ahora, yo creo que el planteo sigue siendo este. ¿Cuánto le van a dar? No sé, 5 años, 10 años, 20 años, no lo sé. Lo que digo es después van a reinsertarse en la sociedad. Estará la discusión de la cárcel o no. Volverán. Bueno, ¿cómo digiere todo eso que se vivió en la sociedad? ¿Cómo lo digerimos? Mirá, me haces acordar una anécdota muy rápida. En Bariloche, yo era juez de la Cámara del Crimen, y estábamos juzgando un caso muy grave de una violación. Y cuando vamos a discutirlo, el colega que estaba al lado mío, cordobés, me dice: Carlos, pensá que el que está ahí, el acusado, puede ser tu hijo. Claro. Esta frase me impactó porque tiene que ver con lo que vos mencionabas y, como dicen los psicólogos, con la identificación. Es decir, ¿con quién se identifica cada uno? Por supuesto, cuando son los jueces los que se identifican es más grave todavía, porque influye en la decisión. Pero acá se está traspolando a toda la sociedad. Entonces cada uno va a opinar de acuerdo a su propia identificación. Entonces va a haber padres que se identifiquen con la mamá o el papá de Fernando, y va a haber padres que se identifiquen con los padres de los rugbyers. Y bueno, pero eso es algo que nos trasciende. Lo que pasa es que nosotros no podemos convalidar que se traslade un crimen conocido, expuesto de esa manera, que se traslade a 20 horas por día en cada medio de comunicación. Bueno, a ver, digo, y es un lugar medio con todo respeto, ¿no? ¿Por qué el asesinato, por supuesto lamentable, repudiable, de Axel Bloomberg, me acordé ahora que apareció el padre que va a hacer política, ¿por qué convocó una movilización de millones de personas y no lo convoca a un Fernando? Porque lamentablemente, y estoy poniendo, y perdón por usar a Axel, digo, pero porque lamentablemente en la cultura que tenemos, con aciertos y con errores, la víctima hace al hecho. No debería ser así. Quiero decir, en la Argentina el delito es delito, depende de quién lo cometa. Las mujeres sabemos mucho de eso. Exacto. Justamente. Exactamente. Hay una larga historia de feminicidios donde queda clarísimo pero la mayoría de los... Pero te voy a decir algo, también la sentencia depende. Bueno. Del hecho. Bueno. O sea, no solo la gravedad del hecho, sino que la calidad de la sentencia y cómo se mira quién es responsable de qué. O sea, por supuesto que sí. No, y quiero tomar algo que vos decías, Lili, que es importantísimo, que es mirar esto desde el punto de vista institucional también. Claro. O sea,
esto es muy importante. Cada femicidio, la mayoría de los femicidios, vienen precedidos de cantidad de denuncias que no son atendidas. Claro. Y terminan en un femicidio. Vamos a hablar hoy de un caso. Pero bueno, entonces con el mismo criterio habría que analizar otros aspectos, no solo ese que estamos viendo, porque ya lo conocemos, ya lo sabemos, todas las discusiones de qué zapatilla usaba el que le pegó. Bueno, Volvemos por eso- al tema de la impunidad. Obvio. Una sociedad donde lo que rige es la impunidad de quienes deben impartir justicia, de quienes deben cuidarnos, de quienes deben mostrar conductas éticas y no lo hacen, la verdad es que adolece de una situación donde lamentablemente la democracia en un punto es ficcional. Liliana, Chocobar mata por la espalda y termina condecorando a Patricia Bullrich. ¿Entiendes? Bueno, ahí está. Bueno, pero ahí eso, Carlos, esas construcciones, esos son microrrelatos. Esos microrrelatos, me acuerdo también de un carnicero que le habían robado por tercera vez, Sí. persiguió con el auto al que le había robado, le pasó 3 veces por encima, lo mató y dijeron, bueno, se estaba defendiendo, lo robaron. A ver, digo, esos hechos, pequeños hechos, van construyendo microrrelatos que hacen a una manera de pensar de un sector de la sociedad. Y también quiero decir algo. Yo estoy de acuerdo con el análisis que ustedes hacen sobre cómo algunos medios tratan el tema de Fernando Báez Sosa. ¿Sabés qué les va a responder un sector? Es lo que la gente quiere ver. No hay duda. Te van a decir eso, te van a decir, mirá la audiencia, te van a decir lo que la gente quiere ver. Obvio. Y en eso que la gente, que detesto esa síntesis, en ese que la gente quiere ver, lo que hay es una resultante de una construcción de microrrelatos que le hicieron a un ser cualquiera sentarse y estar pensando en la zapatilla, en el mensaje de antes y después, en si el pibe antes le pegaba. Digo, entonces, también, y ahí vuelvo a lo de la sociedad, dándote la razón en parte de lo que decías, que es, también somos, como sociedad, en una porción, la resultante de una construcción. Claro. Una porción, no toda. Y en ese resultante de la construcción, en esa resultante, consumimos la información, en vez de entender que somos parte de esa información como sociedad. Y esto se termina en el consumo. Se está consumiendo un caso desde distintas ópticas, entonces que venga el psicólogo y la psicóloga que quiera, si yo lo siento. Bueno, hay una vocación del psicólogo por analizar casi todos los temas, pero bueno, Claro. eso dejémoslo como parte Claro. del folclore nacional. Es uno de los países donde el perdóname, psicoanálisis si arrasa. el presidente- Hablan de política, pero esta es una sociedad muy maltratada por Bueno, el pero el delito. presidente de la Frente Nación... a eso algo hay que hacer, más que un discurso que contemple las condiciones en las que se produce la biología pero los del hechos que concretos. perpetra el hecho. La sociedad argentina Pero ha Artemio, sufrido mucho la Mauricio violencia Macri delictiva y recibió hay que tener Chocobar. un discurso duro contra eso. Obvio. No se puede seguir tolerando el delito como si fuera, como te diría, una evanescencia de claro. lo social. El delito es delito y como tal debe ser juzgado. No, pero- Para eso está la justicia, para eso está la fuerza de seguridad, para eso está efectivamente el poder punitivo. Después uno puede dedicarse a que efectivamente las causas que producen algún delito comiencen a resolverse. Pero hay que ser duro con esas causas, pero duro con el delito. Bueno, pero- Frente a esto hay que reaccionar Pero nadie está diciendo- duramente. Por eso- no Pero hay nadie- ninguna nadie- pero alternativa. nadie está diciendo Por eso que el no hay que recuerdo hacerlo. no, por eso el recuerdo no de hay Chocobar, Claro. el presidente de la Nación recibiéndolo en la casa de gobierno como un héroe a Exactamente. quien mató y está filmado Que por mató la por la espalda a espalda. sangre fría. Claro. Es un mensaje Está bien, pero social, ¿por qué? político. Así es. Pero ¿por qué? Bueno, el caso de Santiago Maldonado. bueno, El caso- claro, Exactamente, pero- ¿por y qué? Rafael Nahuel. Así es. Porque hay una carga estigmatizante sobre la víctima que termina legitimando. Quiero decir, la construcción de la derecha sobre las comunidades indígenas que quieren recuperar sus tierras, el militante, no sé, pero la persona comprometida con una realidad que podía ser la ajena, como Santiago Maldonado, o aquella persona que es un ladrón y que cometió un delito, tiene ya una precondena social instalada en muchos casos por los medios que termina justificando el accionar de los Chocobar o de en Correcto. otros Ahora, casos si vos Milman. le cedés a la derecha la capacidad punitiva, esa discusión la perdiste. Si vos le asignás al discurso de derecha la capacidad de ser
frente al delito, ejercer la punición frente al delito, esa discusión está Lo que pasa, Artemio... Hay que saber que el delito es delito acá, en esta circunstancia, en cuando se comete, y frente a él hay que reaccionar Artemio, duramente, de la mejor manera posible, separemos respetando las punición de garantías justicia. individuales. Nadie está diciendo acá ninguna barbaridad. Ahora, hacer análisis sociologizantes, psicologizantes sobre las causas, claro. Acá hay un fenómeno que hay que estudiarlo, pero al mismo tiempo punirlo. No hay manera con de justicia. ejercer. Sí, con justicia. Punirlo con justicia. Lo que no hay que hacer es... ¿Qué problema si no tenemos un sistema de justicia? Lo que no hay que hacer es sobreinterpretarlo. Porque eso... Pero tenemos un problema. Tenemos un problema, Artemio. El progresismo siempre se dio la bandera de la punición a la derecha y ahí perdió la batalla de una manera absoluta. Los feminismos hay que no. terminar. Los feminismos no. La Los derecha... feminismos. El progresismo, toda la ideología esta comprensiva, funcionó muy bien durante mucho tiempo, pero no produce ningún efecto. Ahora volvemos a eso. Suena un poco despectivo eso, Artemio. El problema es que... Lo que acabas de decir. Pero no con respecto a los feminismos, no con ese tema. No, con respecto a los progresismos. Hay que hacer una aclaración. No, despectivo no. Una aclaración sobre lo que decía Artemio de de la censura. punición. La derecha es selectiva en la punición. No es que la derecha te castiga a cualquiera, la derecha selecciona. Si no, vamos a ver quién está en la cárcel. Exacto. Entonces, ahí está la madre del borrego. Pero la bandera de la punición no hay que entregársela. No es que se entregue. Ellos tienen un doble estándar cada día del año, a cada hora y a cada minuto. Y ese doble estándar lo aplican. Si nosotros no logramos, desde una posición que no es la de derecha, desarticular esa forma... Lo que decís vos de Chocobar. Bueno, pero no solo Chocobar. Vamos a ver, quiero volver... Lo de Nahuel, lo de... Quiero decir, si el punitivismo, yo no soy muy punitivista, que digamos, todo lo contrario. Ahora digo, lo que está claro es lo que decía Carlos recién. Para mí no es una cuestión de progresismo o no progresismo. ¿Pero qué vamos a hacer con los rugbyers? Lo que nombren un delegado y empezamos a discutir a ver qué le parece. Yo estoy de acuerdo con vos, no. Por eso, esto es un delito. No, pero no estamos... Establecer responsabilidades y juzgar y, bueno, y penar. Pero si le toca perpetua, le toca perpetua. Sí, pero es un problema de ellos. Yo por eso digo... No que había pensado antes. Pero Artemio, yo estoy de acuerdo 100%. Por eso. Estoy en desacuerdo con aquellos que quieren que plantean una riña. Creo que, insisto, no opino porque la choco toda. Si digo la verdad de lo que pienso sobre estos pibes, de que mataron a Fernando de Sosa, la choco toda. No, ya sé, pero me parece que no. No, pero me parece que no suma. Me parece que no suma. Lo que sí digo en términos del punitivismo, que es lo que dice Carlos. Si Fernando fuese un pibe, hubiese sido un pibe que jugaba al rugby en un barrio de los más caros de la ciudad de Buenos Aires, y los 8 que lo hubiesen pateado eran pibes que se fueron a Villa Gesell, pero que viven en Lugano, te puedo asegurar que todo era distinto. Sí. Quiero decir, si los que pateaban en el piso a un chico que tenía una buena situación social y económica, esos 8 pibes iban a ser los negros de mierda, que vivían de planes, que no querían trabajar, que es el problema de la delincuencia, porque aquí rápidamente los que son punitivistas hacen pobreza, clases humildes, delincuencia, delitos, futuros violadores, o sea, ¿no? Hacen esa ecuación. Entonces digo, aquí si vos, en este caso, vos movés la realidad social de los agresores y del agredido y lo invertís, te puedo asegurar que la discusión en la sociedad es otra. Te puedo asegurar que tenés una marcha enorme en la calle. ¿Y cuál es el hilo conductor? La ideología. Por eso digo que el punitivismo no es la discusión punitivismo en sí o punitivismo no. La discusión es por qué las cárceles están llenas de pobres. Y por qué estos chicos tienen todas las posibilidades de expresarse y de analizar y que todo lo otro que no lo tuviesen ninguno de clase humilde por más que le pongan un gran abogado. Quiero decir, entonces... ¿Por qué? Porque el contexto te dice que hay que repensarlo todo si aquel que te ejecutó y que te terminó matando en el piso tiene una representatividad social a priori mejor vista que la víctima. Pero si fueran de Lugano o fueran de Recoleta, ya están presos, juicio de 2 minutos. Debe ser reprimido de manera
justa, pero reprimida. Claro, pero lo que dice Fernando es que los análisis son distintos. Los análisis son distintos. Claro. No atenúa. No estoy diciendo que atenúe. En el caso de la homicidio. condición social. Está bien lo que decís, pero el derecho penal argentino es selectivo. Es selectivo. Y ahí está la clave. Bueno, es lo que hay que Ese es el modificar. momento en el que deja de ser derecho. Obvio. Y que deja de ser justo. Y si además los jueces son selectivos, andate a vivir a otro lado. El problema no está en la pena, sino en a quién se la aplican, de qué manera Sin eligen. ninguna Pero- duda. Y es una cuestión ideológica. Exactamente. Netamente ideológica. Es ahora, Exacto. si el hecho de la sanción se lo dejas a un sector. Mirá, está Fernando perdido. viene de Cuba. Yo creo que nosotros venimos. Yo estuve viendo juicios en Cuba, Sí. en el año 94, estamos hablando allá lejos hace tiempo. Y el juicio, uno de los que vi, lo hacían 5 mujeres. Ese tribunal de 5 mujeres eran 2 legos y 3 profesionales, pues de acuerdo a la gravedad del delito se invierte 3 y 2 o 2 y 3. Yo conversé con ellas, nos sacamos fotos, etcétera. Me fui sin saber quiénes eran las legos y quiénes eran las profesionales. Claro. Eso es justicia. Me acuerdo, otro caso, que marcó mucho la historia argentina. Cuando el poder político, los hijos del poder político de Catamarca, en los 90, asesinan a María Soledad Morales, la primer cobertura fue que esta chica, que María Soledad Morales, era la chica fácil del poder. ¿Por qué? Porque María Soledad Morales es una piba humilde. Y bueno, ¿y qué hacía con el hijo del diputado? Y si estaba con el hijo del diputado era porque, ¿no? Si repasaba, vuelvo, en el caso de Axel Bloomberg, no. Porque Axel Bloomberg era el hijo de un ingeniero. Un ingeniero que pone un ingeniero, pero no importa. Digo, si repasamos los casos, son todos así. Así es. Santiago Maldonado era el pibe que, en realidad, como era medio hippie, nunca estaba según los medios, ¿no? Nunca estaba en ningún lugar. Entonces, Hay un estar acá, tratamiento podía exacto. estar acá. Ahora, tanto Axel Bloomberg como María Soledad Morales como Santiago Maldonado son víctimas y los perpetradores del delito deben ser castigados igual. Eso está fuera de discusión. Fuera de discusión. Sí. Claro. No atenúa la condición social ni agrava la pena. No hay No debería que permitir, agravar la pena. No hay que no. Yo creo que no hay que permitir que la sanción se la quede un sector de la sociedad. Yo creo que hay una que ser cosa- capaz de asumir no me voy que a- los delitos se pueden producir más allá de la condición social de que lo haga. Depende el del delito deli- es delito siempre No, y sí, debe ser juzgado. Sí, depende qué delito. No, bueno, me meto en un estamos terreno hablando porque... del delito de muerte, del delito Exacto, de la cárcel, exacto. Pero Artemio, si a la hora de Estoy hablando de que investigar agarrar una gallina, eso yo soy un crack para justificar. Artemio, está bien, pero estoy hablando a de eso esto. voy. Pero si a A la eso hora, voy. pero si a la hora de investigar y eventualmente de sancionar, vos tenés en cuenta factores como los que estamos hablando, de su pertenencia, su color de piel, su ubicación social, no está pasando lo que vos decís. Claro. ¿Correcto? O sea, la justicia sabemos que no es ciega. Así es. Tiene la venda corrida. Tenemos que ir hacia ahí. Y bueno, pero eso es una de las falencias más grandes que tiene el Estado argentino en este momento, es ese, punto. Es la madre de muchos de los problemas que nos están pasando. ¿Ustedes se acuerdan que de Melina Romero, cuando la Melina asesinaron, un famoso diario tituló Nini, la chica que ni estudiaba ni, ¿no? Los boliches, Nini? Que por supuesto rápidamente en estas situaciones a las pibas se las pone se sigue diciendo lo que llevaba, lo que estudiaba, lo que no estudiaba, la ropa que tenía puesta, seguramente se drogaba, seguramente se prostituía. La mataron. No hay nada más que discutir. Exactamente. La mató alguien, en general un varón, y lo que suele suceder, querido Artemio, es que gozan de la más absoluta impunidad. Estoy de acuerdo. Entonces, me parece que cuando hablamos de lo punitivo, tenemos que hablar de la justicia y tenemos que señalar un sistema que no funciona. Bueno, hay no que se hacerlo trata funcionar. de seguir tirando gente en las cárceles. Eso no quiere bueno, decir... eso es otro pero no tema, estamos hablando de Eso no este quiere caso, claro. decir que no haya que castigar duramente a estos pibes. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Esto no está en discusión. Es una barbaridad salvaje lo que ha sucedido. Sí, estos pibes como un ejemplo Como ahora cualquier actual, otro, ¿no? como los que violan en manada, que en realidad no es manada porque son seres humanos y no animales. Bueno, todas estas situaciones que no aparecen en los medios a diario. Ujú. Bueno, es eso, ¿no? Y me parece que es esta construcción. Lo que
lo que no se puede resolver porque nos excede, que es lo que la justicia vaya a fallar, también habla de, bueno, cuánto, sin caer en esto de la sociedad como algo genérico que parece que no tiene forma de nada, pero digo, mucho de lo que los jueces, quizás esto lo pueda responder, seguramente lo podés responder vos, Carlos, cuánto de la construcción social, del termómetro social, influye en la decisión de los jueces. ¿Por qué? No quiero que me cuentes casos individuales tuyos, pero digo, lo que digo es, porque la lucha mediática por este tema de Fernando también es parte del juicio, creo yo. Pero cada uno de los jueces están atravesados por su cosmovisión, su crianza, su club, etcétera, etcétera. No es lo mismo jugar en el Liverpool que con una pelota de trapo en la villa. Claro. No es lo mismo. Y tampoco es casual que los jueces provengan de sectores sociales específicos. Claro. Porque el resultado va a ser el que conocemos y va a pasar por un filtro que, insisto, es la cosmovisión, es el sistema de creencias. Y si esa cosmovisión es una cosmovisión machista, racista, clasista, etcétera, lo vas a ver traducido en sentencia. Por eso es un gravísimo error cuando se está diciendo, y lo digo con respeto de gente que aprecio y lo dice igual, que no puede ser analizada la conducta de los jueces por sus sentencias. Claro. Si te arruina la vida con una sentencia, si está mintiendo con una sentencia, o te está proscribiendo con una sentencia injusta, ¿cómo no vas a poder? Preguntale a Milagro Sala. Hoy leía algo en relación a si un ingeniero se cae el puente, te hacen ¿no? Podés perder el título. Si una odontólogo te hace mal abrir la boca, te queda así, podés hacer. Ahora, los jueces son los únicos que pueden arruinarte la vida, que en el caso de los feminismos se ha demostrado la mala praxis, absurda, cruel, en muchísimas situaciones, como en las madres protectoras, por ejemplo, que entregan niñas y niños a padres abusadores, gozan de la más absoluta impunidad. Es realmente una cosa aterradora. Es terrible. Y es, bueno, pero algo de eso está... Y ahí volvemos. Si no hay... Cuando nosotros hablamos de batalla cultural, ¿vieron que algunos sectores del progresismo nos gusta hablar como de batalla cultural, ¿viste? Y cuando me preguntan, che, ¿qué es la batalla cultural? No tenés nada más para idea de cómo responderle, de qué se trata. Algunas ideas que se me ocurren, entre otras cosas, es que la batalla cultural, aparte de ser una disputa económica, política, es, por sobre todas las cosas, una disputa por el lenguaje. Por un lenguaje que cuando vos lográs que se instale ese lenguaje, el lenguaje construye reacciones, construye maneras de mirar. Lo repito mucho esto. Cuando al querido José Pablo Feynman le preguntaron qué era el poder, José Pablo Feynman decía, el poder es el orden. El poder es aquel que tiene la capacidad de ordenar a la sociedad de una determinada manera. Si nosotros cuatro podemos ordenar a los argentinos y argentinas bajo unas lógicas económicas, bajo unas lógicas culturales, bajo unas lógicas del lenguaje, nosotros tenemos poder. Cuando ese pueblo y esa sociedad deja de reconocer nuestro lenguaje, deja de reconocer nuestra forma, deja de reconocer nuestros modelos, nosotros perdemos el poder. Feynman tiene razón. Entonces, cuando vos construís un orden del lenguaje, un orden de el delito es delito, depende de quién lo cometa, la cobertura mediática depende de la víctima, la ley la mirás de una u otra manera, depende de quiénes son los actores, sin entender la historia y los procesos de cada uno. Digo, todo eso va formando a un sujeto determinado. Insisto, yo no creo que la gente nazca mala. Yo no creo que la gente nazca criminal. Lo que creo es que un pibe que patea 20 veces en el piso, 50 veces en el piso a otro pibe joven, porque todo empezó porque le mancharon una camisa, en el piso hasta matarlo, ese pibe no nació malo, ¿eh? A ese pibe lo construyó alguien. Y no me voy a meter con los padres porque Lili tiene razón. Digo, no sé, pero es la resultante de un montón de cosas. Entonces yo creo que cuando hay un hecho así, lo que debemos discutir es cuáles son todos los hechos que generan ese resultante para que un pibe de 20 años, porque, digo, cuando no sé, vos te agarrás a trompada en la vida, yo me agarré una vez sola a trompada, creo que con mi hermano cuando era chico, pero digo, ¿cómo podés patear ahí en el piso hasta matarlo?
Bueno, alguna causa ¿Cómo va a haber, podés? siempre va a haber una cadena de responsabilidad. Pero el hecho está. Y hay que juzgar y hay que poner. Claro que sí. En algún momento hay que suspender. Por eso en esto de teoría que el tuve un sistema padre nuestro, que no me el sistema satisfizo, penal, mi mamá me miró mal, está todo bien. El eso, derecho pero penal, en algún momento se suspende. El derecho, y está el delito. El derecho En el penal caso de los crímenes estoy de argentino, acuerdo con vos, sí. El Sí, derecho, sí, en el caso de los estamos hablando de otros delitos. Por eso el derecho penal es de acto y no de actor. Se llama derecho penal de acto. Mira, claro, extraordinario. ¿Ok? Eso es en teoría. A partir de ahí, de acuerdo a cómo sea la composición de nuestro Poder Judicial, vamos a tener 20 bibliotecas. Mira, me están pasando un dato. El carnicero que hacíamos referencia hace En unos el días, auto. sí, en el auto, es concejal. De Juntos por el Cambio. Fíjate la legitimidad, la legitimación de la sociedad. Carolina Píparo. Estaba pensando en Carolina Píparo. Te estaba exactamente Pero te das cuenta pensando que en Carolina La Píparo. permisiva es la derecha. No, la permisiva es la derecha cuando son las los que, víctimas... los que Cuando las propugnan y los que víctimas son de su propio espacio. los que Claro. propician los delitos y luego Pero Fernando empezó el programa hay que ir a explicando. discutir eso. Luego te premian. Hay que terminar con ese entregarle las banderas de el castigo a la derecha. La derecha no castiga, la derecha es lo que decía el doctor, tiene doble vara, castiga un sector y al otro lo libera de toda responsabilidad Y lo premia. y lo hace funcionario. Lo premia. Por eso, Lo que la pasa punitividad no es patrimonio de la derecha, al contrario. No, pero hay yo que lo- sacarlo de ahí. No, pero a ver, yo lo que creo es que no existe posibilidad, de instalar un modelo económico determinado de desigualdad, de marginalidad, de crecimiento de la pobreza, de concentración de capital, si vos no tenés fuertemente instalado una lógica represiva y una lógica punitivista. Quiero decir, si el poder no tendría una lógica represiva para encarcelar a la mayoría de pobres, que quizás la única manera de salir de ese lugar es cometiendo algún delito que no justifico pero puedo comprender, si vos no tenés regulado eso, el modelo te dura 3 días. Sí, pero ¿Sabés si qué no tenés- decía la cárcel de La Habana, la única cárcel de menores de La Habana, en el año 94, que yo visité? Tenía un cartel en la entrada que decía educar a los niños para no tener que castigar a los adultos. Claro. Claro. Y entré a esa cárcel, la recorrí y no podía creer lo que estaba viendo. Era el peor momento económico de Cuba, momento de periodo especial, El creo periodo que se especial, llamaba, sí. año 94. Y lo que yo vi en la cocina, en el dormitorio, etcétera, me llamó la atención, porque yo venía de Bariloche, la Cámara del Crimen, con una realidad completamente distinta, era un tugurio, la alcaldía de Bariloche, y cuando le pregunté al director, negro grandote, medía como 2 metros, tengo fotos, le digo, escúcheme, estaba la directora de minoridad y el director de la cárcel, le digo, ¿me puede explicar una cosa? Le digo, yo vengo de un país rico, y es un desastre el sistema que hay en mi país. Acá resulta que comen bien, porque vi todos los dormitorios, ¿me puede explicar por qué? Así textual, año 94. Dijo, pues queremos a los niños. Claro. Juro que fue la respuesta del director de la cárcel. Entonces, hay una realidad distinta, por supuesto, hay una revolución atrás. Ahora, cuando se instalan estas discusiones, hay algo que Carlos dijo hace un rato, que me pareció muy interesante. No me puedo acordar en qué ejemplo... si la situación hubiese sido adversa, si Fernando Báez Sosa tenía una realidad socioeconómica distinta, con la construcción de imagen y de sentido favorable para una sociedad que desea pertenecer a todo aquello que no es, y quienes lo hubiesen asesinado sería un grupo de un barrio muy humilde. ¿Cuál es la discusión que imponen los medios de poder dominante? Estaríamos discutiendo la baja de la punibilidad. ¿Por qué en este caso no? Yo no creo que haya que bajar, lo digo claramente, no Obvio. creo que haya que bajar la depunibilidad. Estoy absolutamente en contra de bajar la depunibilidad. Ahora digo, ¿por qué? Preguntémonos por qué en este caso no sucede. ¿Por qué en este caso no sucede? Ni aparece el tema. Por la identificación. Claro, ¿no? Sí. Por la identificación que hay. Sí, sí, no, ni Que no aparece. quiere decir que los estén ni avalando ni acompañando. Uno los ve, mira de la cara a las personas que asesinaron a Fernando, que estuvieron involucrados en el crimen, y son pibes, son nenes. Por eso. Yo también- cometieron... Un delito pero gravísimo. sí, estamos de acuerdo, ¿eh? Un delito No, pero gravísimo. 100%. Sí, sí. No es eso lo que está en discusión. No es Claro. eso lo que está en discusión. No, claro.
Pero sí me parece que no nada de lo que sucede, no sé, que a veces pienso que estoy demasiado ingenuo. Pero si cuando suceden estos hechos, la justicia va a determinar la condena, la familia que perdió a Fernando, su único hijo, el dolor debe ser... Yo vi a la madre pegando los cartelitos con para siempre, engrudo. ¿eh? Eso es que la sociedad acompaña. Bueno, por eso. La y la están revictimizando con todo el show, la están revictimizando, con el exceso de... Esto en 15 días, esto en 15 días se termina. Sí, claro, sí. La realidad de los padres ya sabemos cuál es. Tendrán una sentencia que de alguna manera estarán más o menos de acuerdo con la sentencia. Los asesinos de Fernando cumplirán la condena que le den, si le dan condena. Los padres listo, el otro día todo sigue. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros como sociedad? ¿Para qué? Para que esto no se vuelva a repetir. Para que esto no se vuelva a repetir. Porque cuando un grupo en un boliche también le pegaron al hijo de Valeria Massa, fue un escándalo nacional, cosa que me parece bien. Que es un escándalo. Debería ser un escándalo nacional siempre que le peguen a alguien en un boliche. Exactamente. Porque nosotros no podemos caer en la misma lógica que criticamos. Entonces digo, ahora, yo creo que hay un problema, Fer, hay un problema cuando uno dice para que esto no vuelva a suceder. Porque lo decimos con el ni una menos, lo decimos todo el tiempo, para que esto no vuelva a suceder. Tal vez deberíamos cambiar este concepto. Y el tema no sea para que no vuelva a suceder, sino para entender qué es lo que produjo que pudiera suceder y qué deberíamos hacer como sociedad para que eso empiece a modificarse. Porque si no, nos plantamos en frases, como vos decías recién, de la gente o de la sociedad. Para que esto no vuelva a suceder y nos siguen matando. Y sigue sucediendo. Entonces, de verdad hay un punto en el que debemos reflexionar. Pero no, a mí, lo digo muchas veces, no me gusta el concepto de la autocrítica. No es para criticarnos como sociedad, es para poder reflexionar y aprender y bancarnos el proceso que significa no saber. Es muy difícil en el tiempo que corre, donde haces clic, enter, dispositivos, donde todo parece estar ya, el proceso de cambio, el proceso de aprendizaje, el proceso lleva en sí el concepto del tiempo. La construcción de la subjetividad humana lleva dentro de sí el proceso del tiempo. Y vivimos en una sociedad muy mediatizada, muy de blanco y negro, muy de esto está bien, esto está mal, que nos impide recuperar la necesidad del tiempo para pensar, del tiempo para no saber. No hace falta que sepamos todo enseguida. Hay un momento en el que uno puede decir, che, yo no entiendo por qué 8 pibes hacen esto. Bueno, déjame tomar... Bueno, mientras eso pasa... La condena, está bien. Exacto. Está claro. Ahora, déjame retomar algo de lo que recién leía de José Luis Lanao, que escribió en página 12. Porque es esto, queda lejos. A ver, yo sé que esto que voy a releer queda lejos cuando vos vas al nombre puntual y al apellido puntual de un pibe que perdió la vida por ir a un boliche. Ah, sí, claro. Listo. Está clarísimo eso. Queda lejísimo porque parece que uno está o que estamos intelectualizando el dolor y no va por ahí. Pero cuando Lanao dice esta cultura gris donde se extingue todo residuo de piedad hacia el otro y la figura humana deja de conmover. Esto, que me parece una síntesis dolorosísima, cruel, pero real de lo que le pasó a Fernando, te lo puedo poner, sacar el hecho de Fernando y querés que te explique el modelo económico del neoliberalismo y te leo esto. Querés que te explique la mirada que tiene la humanidad sobre el neoliberalismo y te leo esto. O sea, y ahí te das cuenta de la resultante social. Nosotros vivimos en esta... ¿Qué significó? Me voy a cualquier lado, perdón. ¿Qué significó Bolsonaro? La política del desprecio por el otro. Podés tener 6 armas en tu casa y matar a quien quiera. Y llegó el gobierno despreciando a las mujeres, a los negros, a los homosexuales, Javier Milei construye su política en el desprecio por el otro. Patricia Bullrich construye su política
bajo la esencia de que la figura humana te deje de conmover y que para el otro no hay ni piedad. Esto lo vivimos todos los días. Parte de lo que sucedió con Fernando es la resultante de esto, no directa. Te puedo recordar una frase de... ¿Se acuerdan de Esteban Bullrich? Sí, claro. Sí. Hay una frase de él muy importante, cuando era ministro, allá en IDEA, creo que fue. O en cuando era ministro de Educación. Y él en ese momento dijo textual: tenemos que crear argentinas y argentinos que puedan vivir en la incertidumbre y la disfruten. Me acuerdo. Creo que ahí está un poco lo que vos estabas diciendo desde un lugar muy especial, que es un Estado, en aquel momento, un Estado que lo que buscaba darte es lo que vos estás describiendo. Y que termina con el desprecio por la vida humana, porque evidentemente si Chocobar puede condecorar a Patricia Bullrich, la vida humana... No, si quienes hoy son planeros VIP que cobran 400.000 pesos porque son asesores de Milman, lo primero que hacen cuando les pones un micrófono es hablar de los planeros, como Laura Alonso y todos los demás, obviamente ahí hay toda una situación donde el desprecio por el otro, que es de nuevo, es obsceno. Bueno, vean el listado Ahora, del perdón, instituto. Carlos, absoluta impunidad. O sea, ¿alguien en esta mesa cree que ese listado de ñoquis que cobran 400.000 pesos y que no fueron nunca a ningún lado van a tener algún tipo de sanción? No. ¿Ustedes creen en esta mesa, sobre todo vos, Artemio, que quienes van a votar al macrismo van a dejar de votar al macrismo porque esa gente hace eso? No. No. ¿Pero ustedes sabían que Laura Alonso estaba en la lista del Instituto de Seguridad donde está la jueza Capuchetti? Por ejemplo, ¿sabían eso? Laura No están Alonso. solas, les digo, no están solas. Laura a la Alonso. derecha No están solos. Juan Bautista Maíquez. debe Artemio. tomarse Tonto como también. propia la bandera de la punición, porque ellos no Pero esto punen. excede la Ellos punición, porque la hacen punición... de la Artemio, impunidad suban. pero la impunidad es selectiva, porque a Cristina la condenaron por algo que no hizo. Exacto. Y Macri está dando Y a vueltas por el Milagro mundo con todo lo que Exactamente. hizo. A Y Milagro Milagro Sala está condenada por algo que no Exactamente. hizo. Por eso digo que Esa regalarle a selectividad ellos, regalarle es a fatal. ellos la capacidad de punición es un error. ¿Y quiénes son los que paso podemos enorme. decir, ¿Y qué Fer, sector que nos social enfrenta pune? con un conjunto importante de la ciudadanía Por eso te pregunto, que quiere que estos delitos pero, sean ¿qué juzgados y profesionales- sean penados. Pero ¿quiénes son los profesionales que tienen la tarea de punir y cobran por eso? Son todos, pero a ver, los ¿Quiénes? jueces, pero a ver, digo... Lo que hablábamos de el Maíquez, Poder que Judicial, está exactamente. en Lago Escondido. Es un sector, yo me pregunto, la Corte Suprema, muchísimos jueces en la Argentina, ¿no son un sector de privilegio en términos sociales? Póngalo pirámide, póngale, ¿son un sector de privilegio? Sí. Bien, los que te regulan la sociedad, los que te condenan Pero son por sectores supuesto, privilegiados. claro. Bueno, ya está mal de raíz. Exacto. Que no pagan impuestos. En una sociedad de porque- clase eso siempre pasa. ¿Eh? Es así. Claro. Eso es la ¿Que te mal vas de a volver raíz. marxista? No. Exacto. Pero sobre ¿Eh? todo en la selección. ¿Es sobre marxista todo en en qué la sentido? selección. No, está bien, está bien. Es un claro. clásico, eso Y como claro. decía. Mañana, Pero- 7 años, Milagro presa, nuestra querida Ahora, amiga Cintia García está allí. ¿Podemos pasar el chivo? Sí, claro, claro. No, ahora me iba a tomar, justamente, cuando Juan me dé el ok, vamos a hablar de Milagro. Sí, Cintia viajó. Cintia viajó, está allá y mañana desde muy tempranito en su programa en las 7:50 van a salir directamente con Milagro desde su casa en Jujuy. Cintia además ha hecho un trabajo y una investigación excelente con toda la situación judicial y la situación personal con un documental que no recuerdo cómo se llama, no sé Fer si vos te acordás, pero un documental extraordinario de Cintia García. Increíble. Ahora le preguntamos al tío Google. Se sí. siente decepcionada por el accionar del gobierno. Sí, Milagro. claro. Sí. Es increíble el tratamiento de los presos políticos en un gobierno donde el fundador del movimiento al que dicen pertenecer fue un preso político. En la isla Martín García, Perón funda el movimiento al que el gobierno dice pertenecer. Claro. Ahí hay una cuestión extravagante que hay que resolver, porque es poco sostenible eso, no resiste Una 10 minutos de cuestión discusión. extravagante. Una cuestión extravagante. Es extravagante, es extemporánea, digamos, Qué para raro. no poner nombres más complicados. Bueno, es precisamente de esto, Lili, Artemio, Carlos, que son unos minutos muy cortitos porque no voy a hacer otra cosa que repetir el pensar, el sentir y la convicción de mis colegas. Quería ver, si ustedes me permiten, lo que hoy fue portada de un diario que aseguró Milagro Sala,
que tiene que ver con el pedido al presidente de la Nación. Ahora lo vamos a ver, el presidente de la Nación con relación al indulto. Después seguramente el doctor Rosansky nos va a explicar o nos va a dar su mirada sobre el tema del indulto. Pero claramente Milagro dijo que el presidente tome la decisión, o que tenga el coraje de tomar la decisión de indultarla. Milagro Sala lleva 7 años presa. Lleva 7 años presa porque si Milagro está en libertad, Gerardo Morales, su séquito de la justicia, los patrones de estancia de Jujuy no pueden gobernar. Por eso, esto le decía Milagro Sala, dijo que Alberto tenga la valentía de decidir mi libertad. Quiero ser muy claro con esto. Lo decía Artemio hace un rato. Milagro Sala es una presa política. Fue presa política de Mauricio Macri y es presa política de un gobierno como el actual que no tiene ni el coraje, ni la voluntad, ni la decisión de confrontar los intereses que tiene que confrontar para darle la libertad a Milagro. El discurso de la institucionalidad democrática, cuando el carcelero rompió toda la institucionalidad democrática para tener a Milagro presa, es engañarnos y reírse a la cara de los argentinos. Querer poner como recurso que la ley, la Constitución no me permite, cuando precisamente la ley, entiendo, me corregirá luego Rosansky, el juez o quien tiene la posibilidad de accionar con esa ley, tiene que interpretarla. No es que la ley se aplica tiqui, 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 como si fuese una perforadora que perfora todo igual. Entonces, claro que el indulto es asumir que Milagro Sala cometió un delito, entonces se lo perdona. Y vos decís, bueno, pero si vos tenés en claro que es una presa política, que no cometió los delitos de los cuales se lo acusa, ¿por qué lo querés indultar? Porque, señores, esto es una disputa política. Entonces, utilizo un instrumento que más allá que en lo técnico me diga que cometió un delito y que yo la perdono por ese delito, no importa, es el único instrumento que tengo para resolver y para terminar con una injusticia que tiene intencionalidad política. Espero haber sido claro en esto que dije. 7 años presa es una vergüenza para este gobierno, porque de Mauricio Macri, de los jueces de la Corte, de Patricia Bullrich, de Germán Garabano, de todos los que llevaron preso a Vudú, a Delía, a los dueños de este canal, a Milagro Sala y a otros y a otras, a los militantes de la Tupac, de esos no se espera nada. Entonces, la historia dirá que Milagro Sala fue presa, porque insisto, porque si no Morales no podía gobernar, y digo de paso, pregúntenle, golpeen la puerta a muchos de los que hoy gobiernan en la Argentina si están dispuestos a romper el pacto que tienen con Morales para dejar en libertad a Milagro. Porque no nos hagamos los distraídos, 7 años presa. Sería muy importante que muchos dirigentes del Frente de Todos, hoy funcionarios de este gobierno, rompan su pacto con Gerardo Morales para que Milagro Sala esté en libertad. La disputa en un tono del lenguaje del tecnicismo judicial es una trampa. Es una trampa. Lo decíamos hace un rato. La derecha cuando gobierna rompe con toda la institucionalidad. Adoctrina a mucha parte de esa institucionalidad. Cuando gobiernan los gobiernos populares tratan de cuidar la institucionalidad, de respetarla, de que sea plural. Perfecto. Aquí el presidente de la Nación tiene un instrumento que en todo caso después, ¿saben qué va a pasar? Si Alberto Fernández indulta a Milagro Sala, va a salir Clarín y La Nación a decir barbaridades. Me pregunto, si no le indulta Clarín y La Nación, ¿van a dejar de decir barbaridades? No.
¿Saben lo que va a pasar si Milagros Sala es indultada por el presidente de la Nación? Van a decir que no hay justicia en la Argentina y que el poder político del gobierno se quedó con el poder judicial. Hola, muchachos, miren la corte. Miren los WhatsApp. ¿En serio que nos regula la ética de los corruptos? ¿En serio que nos regula la ética de aquellos que se llevan puesto todo? Ojalá el presidente de la Nación tenga el coraje de indultar a Milagros Sala. Entre otras cosas, porque estoy casi convencido, y perdón si es un error, que en el 48% que lo llevó a la presidencia, en esa urna, en ese voto, estaba la libertad de Milagros Sala. Bueno, ya lo expresaban hace un rato. ¿Hay algo del tecnicismo, Carlos, que vos crees que puede impedir la decisión del presidente de indultar? No, para nada. Había un premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel decía, ante la atrocidad hay que tomar partido. Y acá se da una particularidad, que es que el presidente ha tomado partido, al menos en dos oportunidades que yo cito rápidamente, y yo lo escuché. Una es que ha dicho públicamente que está sufriendo una prisión arbitraria. Esto es palabras del presidente de la Nación. Sí. Y en segundo lugar, la visita en su cama de hospital cuando está enfermo. Viaja para visitar. Viaja especialmente. Había viajado antes, creo que en Año Nuevo. Bueno, esos episodios son los que están mostrando que ha tomado partido. Claro. Y ahí entra en lo que Fernando Ulloa, colega de Liliana, querido amigo, decía, que es la encerrona trágica. El presidente de la Nación está en el laberinto de que él sabe y está convencido porque lo dijo de que es una prisión injusta. Sí. Como dice Fernando, tiene el elemento jurídico para hacerlo y parecería, según el argumento que hemos escuchado, que ulteriormente puede haber algún cuestionamiento. ¿Vos dejás de hacer lo correcto porque te lo van a cuestionar? No. Es lo que me preocupa. Lili. Van a cumplirse 3 años del asesinato, del femicidio de Carla Sobiu. Un femicidio más, me podrán decir muchas, nos matan de a una por día. Bueno, porque vamos a hablar particularmente de Carla. El segundo miércoles de cada mes, los padres y muchos otros padres se reúnen en Plaza de Mayo pidiéndole al presidente que las reciba. Carla tenía un botón antipánico. Vivía en Nueva Pompeya, tenía 2 niños pequeñitos. Tiene 2 expedientes. Un primer expediente porque quien había sido su pareja la secuestra, la viola, la golpea delante de su niñita de 2 años. Esto lo toma un juez y le dan 6 años de prisión. Pocos días después, Carla no vuelve a su casa. El botón antipánico se activa varias veces, la geolocalización no funciona, la encuentran en un arroyo, en el riachuelo, por supuesto, muerta. ¿Qué pasó? Pasó que el botón antipánico, el gobierno de la ciudad no lo pagó. Y como no lo pagó, dejó de funcionar, porque se venció el contrato hasta que llegó el nuevo contrato. Carla no era la única mujer que usaba un botón antipánico. 3.000 mujeres durante un periodo de tiempo, que no me importa si son 48 horas o un mes, no tuvieron un botón antipánico que funcione porque no se pagó. Diego Santilli, que intenta ser un gobernador, fue convocado en 3 oportunidades para que explique qué pasó con el botón antipánico. Parece que la derecha puede permitirse no presentarse. Carlos permanentemente señala las ausencias de Stornelli, por ejemplo. Se la pasó años diciendo cuánto tiempo hacía. Quiero decir que el fiscal Troncoso, que casualmente Juana Morín en el programa anterior lo señaló, no consideró que esta mujer que apareció muerta fuera femicidio. Y no asoció un expediente con el otro. No es la primera vez que sucede. Este sistema judicial lo hace permanentemente. Como no tiene carátula de femicidio, su niña y su niño no pueden, los huérfanos, no pueden cobrar la ley Brisa. El fiscal Troncoso seguramente debe estar, no sé, no fue al lago escondido, me parece, pero es parte de ese grupo. Es muy importante que en memoria de Carla
este caso, este expediente, llegue a donde tiene que llegar. Es la familia de Carla, es una niña y un niño. Y me encantaría que todos los que se estuvieron preocupando estos días por los niños de Shakira, que se rasgaron las vestiduras por los niños de Shakira, se rasguen las vestiduras por estas cosas. Estos también son niños y niñas que se quedaron sin madre y sin justicia. Nos vamos, gracias Artemio, Carlos, Lili, gracias a ustedes por acompañarnos, nos encontramos, si Dios quiere, el domingo que viene, aquí en Caníbales.